Mira, entonces el tema para esta última sesión es sobre el tema de calor o de estrés por calor, ¿cierto? Y claro, con la doctora alguna vez hablamos de esto, entiendo, es primera vez que se conversa en el curso de este tema, alguna vez lo conversamos posgrado, pero claro, la idea fue siempre incluir algo sobre efectos ambientales sobre la producción, efectos del ambiente sobre la producción o sobre el rendimiento, sobre la fertilidad, lo que quieran ustedes, ¿cierto? El tema es que, claro, efectos ambientales es cualquier cosa que no es genética. O sea, usted entiende, ¿cierto?, que lo que un individuo es, ¿cierto?, es la suma de sus efectos ambientales más los efectos genéticos. Ambiental sería todo. Pero claro, cuando ustedes ven, ¿cierto?, que la producción tiene que ver con el manejo reproductivo, eso es ambiental, lo que tiene que ver, obviamente, con la alimentación, eso es ambiental. Y por lo tanto, claro, era prácticamente el curso entero los efectos ambientales y por lo tanto, claro, eso lo empezamos a restringir a temperatura. ¿Sí? Además de que los otros temas ya están vistos, o sea, la salud, sobre la producción, manejo reproductivo, sobre la producción, alimentación, qué cosa más importante, vimos también instalación, etcétera, confort de los animales. Y por lo tanto, claro, nos quedamos en el tema entonces de temperatura y sobre temperatura-calor, fundamentalmente por calor. No porque el frío no les haga mal, pero claro, los animales están en una zona termoneutral, ¿cierto? Sobre, temperatura por sobre esa zona termoneutral, temperaturas por bajo esa zona termoneutral, los animales se incomodan, ¿sí?, en el mejor de los casos, se mueren en el peor de los casos, y entre medio esas dos opciones, ¿cierto?, tienen diferentes alteraciones en el consumo de alimentos, en la producción, en el bienestar, etc. Pero esas alteraciones, perdón, es mucho más evidente en vacas lecheras sobre todo, mucho más evidente, ¿cierto?, que nos pasemos del rango termoneutral superior, es decir, de temperaturas altas. No es muy frecuente, y en Chile con menos razón, ¿cierto?, que animales estén por bajo o que estén en ambientes con temperaturas por bajo su rango neutral de temperatura. ¿Sí? Eso no es lo más común, la verdad. Pero sí, también se produce, o épocas del año que se producen, pero son muy poquitas. Y por tanto, al final nos concentramos en calor, temperatura por calor, y comenzamos a hablar de esto en esta presentación, como les digo, primera vez que la hago, y ya me di cuenta y me faltaron cosas o detalles en algunas cosas. El problema es cómo ver todo esto en este par de horas que tenemos. Ya, empezamos, y como siempre les digo, yo les voy a agradecer si tienen algún comentario o algo que decir, ¿cierto? Lo vayan haciendo enseguida. Yo aquí no puedo ver, cuando presento no tengo acceso al chat, a los comentarios de ustedes. Y por lo tanto, claro, si ustedes van a hacer una pregunta escrita, no la voy a ver inmediatamente, sino bastante después, y por lo tanto, por favor, no tengan problemas si lo pueden escribir, ¿cierto?, enseguida interrumpir y hacer la pregunta o pedir la aclaración. Estamos, entonces, el tema con la producción bovina, o la producción en general, pero particularmente la producción del sistema más extensivo, ¿cierto? No digo cerdo, aves, aunque también en esos sistemas ocurre, en que se comienza a extender áreas marginales, ¿sí? Áreas marginales del mundo. ¿Y por qué razón? Bueno, la verdad hay varias razones, ¿cierto? Una es que el terreno, ¿cierto?, la superficie disponible para la agricultura es menos, ¿sí? Ahora, la agricultura, ¿qué crece? ¿Qué crece? Porque la población crece, porque el consumo de alimentos crece, la demanda por alimentos crece, ¿sí? Entonces, se va moviendo a zonas marginales. Primera cosa. Lo segundo, ¿por qué se mueven zonas marginales? Es porque, ¿cierto?, en las zonas, ¿cierto?, de clima moderado, cerca de los núcleos urbanos, que es usted cerca de Santiago, por ejemplo, y hay alternativas bastante más rentables que producir leche. Y cerca de las zonas urbanas, posiblemente el mayor uso de la tierra o el mayor valor, ¿cierto?, la mayor rentabilidad del uso de la tierra va a ser, por supuesto, inmobiliario, y en segundo lugar, otras opciones como viña o tal vez frutales, o tal vez, qué sé yo, hortalizas, ¿cierto? Una hectárea de cualquiera de estos, ¿cierto?, rinde bastante más que producir leche con esa hectárea. Y por lo tanto, ¿cierto?, el señor que tenía lechería aquí en Paine dijo, mire, mejor me dedico a producir manzana, ¿cierto?, o almendros en Paine, y las vacas, ¿cierto?, me las llevo por otro lado. Donde, bueno, en alguna parte donde no se pueda hacer uso inmobiliario, o donde no se pueda producir hortalizas, ni tomates, ni almendros. Que en Chile es básicamente el sur, ¿de acuerdo? Y cada vez más al sur, ¿sí?
Y en otra parte es moviéndose hacia los trópicos, ¿cierto? Notablemente lo que pasa en Argentina, en Paraguay, en Brasil, ¿cierto? Donde más ¿cierto? Van ustedes, ¿cierto? Moviéndose cultivos y van moviéndose producción ganadera a zonas marginales. Zonas marginales que son zonas subtropicales en algunos casos, o zonas desérticas en muchos casos también, ¿de acuerdo? Entonces, claro, la producción lechera se mueve a áreas marginales. Y la otra razón es porque por las restricciones a la producción que hay desde el punto de vista ambiental. ¿Sí? Las restricciones que hay porque, claro, los sistemas productivos, todos los sistemas productivos, uno más que otro, por supuesto, son sistemas que arrojan residuos, que contaminan con residuos, con olores, etc. Y por lo tanto esos sistemas ya no son aceptados o son muy mal vistos, cada vez tienen más restricciones en áreas con mayor densidad de población o donde puedan ser contaminar, por ejemplo, cursos de agua. Y por lo tanto, claro, se van moviendo ciertas zonas a otras zonas. Y ustedes ven entonces mayor lechería en países árabes, mucho más, ven mucha lechería en el sur de Estados Unidos, antes era California y Wisconsin los estados dominantes, ahora mucho el sur de California, mucho el Nuevo México, mucho Idaho, por eso se llama al norte, Colorado, Texas, etcétera, ¿cierto? Esos lugares que son bastante secos. Entonces, los bovinos se mueven en un rango muy amplio de temperatura y humedad, y como les decía en un principio, las temperaturas extremas más allá de un rango normal, afectan el rendimiento. ¿Sí? Ahora, ¿por qué ahora? Porque ahora hablamos ¿por qué hablamos ahora entonces de estrés por calor? ¿O por qué se nos hace más importante el estrés por calor? ¿Cierto? Primero les contaba, ¿cierto? Muchas veces la lechería se mueve hacia lugares más calurosos. Ok, pero ¿qué pasa en las lecherías que están en el mismo lugar que han estado siempre? Las lecherías que siguen en la zona central, por decirlo, o la lechería que está en el sur. Ahí hay dos cosas, que nos moverse. Lo primero, ¿cierto? Lo que está marcado en rojo. Los animales tienden a tener producción mayor. Es decir, seleccionamos y manejamos animales para que sean más eficientes y eso implica mayor producción individual en general. ¿Sí? Lo está bien, perfectamente. O sea, si puedo producir más leche con la misma cantidad de vacas, es muy bueno para todo. Para todo, ¿cierto? Partiendo del productor mismo, ¿cierto? Hasta el planeta, si lo quieren, ¿cierto? Pero claro, ese litro de leche, ¿cierto? Tiene una menor carga de carbono. Pero claro, animales de mayor producción tienen mayores requerimientos nutricionales, aun cuando son más eficientes, ¿cierto? Pero claro, tienen mayores requerimientos nutricionales, una mayor tasa de metabolización, una mayor tasa de ingestión y consecuentemente una mayor producción de calor. ¿Sí? Animales de alta producción, entonces, son máquinas metabólicas, ¿cierto? Que están, ¿cierto? Con un switch más arriba y por lo tanto, productos del metabolismo, ¿cierto? De la producción de tejido, de la producción de leche, ¿cierto? De la propia mantención, son animales, ¿cierto? Que producen más calor. Y tenemos animales que producen más calor y lo sumamos, ¿cierto? Con esto que está abajo. El cambio climático que prácticamente todos, ¿cierto? Salvo algún candidato por ahí, pero en general todos lo reconocen. Y bueno, que es producido por el hombre, eso es lo importante, o por los humanos, mejor dicho. Nos encontramos cada vez más con periodos, ¿cierto? De veranos más calurosos, temperaturas ambientales anuales o temperaturas ambientales máximas, como lo quieran medir, mayores cada vez, ¿sí? El año pasado fue el octubre más caluroso en los últimos 70 años, pero el mes pasado. Y periodo de sequía prolongada. Entonces nos encontramos con esta triple cosa, ¿cierto? Donde las vacas se mueven de lugar a zonas más marginales, más calurosas. Y segundo, ¿cierto? El tema, ¿cierto? De los animales producen más calor, pero al mismo tiempo reciben más calor. ¿Sí? Y es una combinación, es una mala combinación en términos de salud y de bienestar de los animales. ¿Sí? Sí, esto es San Felipe. Y este terreno, voy a suponer que es un terreno marginal, donde no se puede tener otro tipo de productos, ¿cierto? Tenemos vacas en ese tipo de condiciones. ¿Ya? Y tenemos esta foto, no es mía, o sea, no la tomé yo por anterior, pero esta es una lechería en México. ¿Sí? Vean ustedes el lugar, vean ustedes dónde están esos animales, o sea, donde están en la zona. Algo parecido a lo que ven ahí en la zona central o centro-norte. ¿Sí? Donde decidieron llevar la lechería ahí. Y claro, tiene que estar en esta instalación, ¿sí? Relativamente protegidas de los efectos del calor.
porque están, ¿cierto?, en estas zonas, como les digo, que son marginales, donde tienen la producción de leche, pero tienen que escaparse de restricciones ambientales o más económico producir leche en esa zona. ¿Mm? Esa es la solución con la que nos encontramos, ¿de acuerdo? ¿Mm? Los animales ven bajo el sol diferentes fotos de animales que están bajo el sol. Insisto, si la temperatura, no hay problema, ¿cierto?, que estos animales estén en esta situación, o en esta situación, si estamos hablando de temperaturas moderadas, algo bajo, que sí, 25 grados, y o son animales de menor requerimiento. Vaca seca, hembra en crecimiento. ¿Sí? Pero esta combinación, ¿cierto?, se torna peligrosa cuando, uno, la temperatura ambiental ya no es los 22 grados, sino pasa a 25, 28, 30 o más, ¿cierto? Posiblemente en esa zona en el verano la temperatura en un día de alto calor puede ser 40 grados fácil. Claro, cuando uno mide la temperatura a la sombra, que es 30 o 33 grados, claro, el sol es 40 o mucho más tal vez. Y la temperatura del suelo puede ser 45 grados. Del suelo, ¿sí? Ojo, y por eso las vacas no se van a echar y permanecen de pie. Esa es una razón. Porque claro, si es pues el calor se mueve por conducción. Claro, al ponerse sobre un objeto caliente van a estar, ¿cierto?, por conducción recibiendo más calor. Y por lo tanto las vacas quedan paradas. Y con eso tienen dos ventajas. Una, claro, que no tienen el problema de la conducción, de una temperatura más calurosa. Lógicamente, si está heladitos, por ejemplo, mi gato se echa sobre la baldosa cuando tiene calor. Y el de ustedes también, seguramente. Claro, y ahí disipa calor por conducción a una superficie más fría. Y lo otro, ¿cierto? Las vacas, ¿cierto?, también quedan paradas. Están paradas porque esa normalmente tiene una mayor superficie de contacto con el aire para disipar calor. Se da mayor cantidad de calor por radiación. ¿Ya? Entonces, lo cual no está mal, ¿no? ¿Cierto? Como mecanismo. Ahora el problema es que una vaca que está parada y no está echada, es una vaca que está descansando sobre sus pies posiblemente, ¿cierto? Y posiblemente ese animal va a tener un mayor requerimiento de energía de mantención, por lo bajo, y mayores problemas podales después, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es una buena situación. Yo lo hemos conversado en otra parte. Si ustedes van a un lugar y ven un corral, si ven vacas de pie, eso es un mal signo, un súper mal signo. En este caso, las vacas están comiendo, ¿de acuerdo? Es diferente, pero claro, si recorren un corral, fíjense, aquí no están demasiado incómodas, porque las pocas vacas, o sea, las vacas están paradas, están frente al comedero, y la mayoría está echada, ¿sí? Entonces yo no hablaría aquí, y hay harta sombra o sea, no harta sombra, pero hay árboles, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo no hablaría aquí, viendo la foto, ¿de acuerdo?, de que estamos frente a un cuadro de estrés calórico, o de que los animales están, ¿cierto?, tienen algún problema de bienestar, ¿cierto?, por calor, o que hay algún problema de confort en el color, ¿sí? Pero claro, como le digo, si yo viera aquí muchas vacas de pie, significaría, bueno, una que no tengan comida y la otra que están incómodas. Y bueno, si veo muchas vacas bajo sombra también. Entonces, yo les contaba, ¿cierto?, los animales tienen una zona de termoneutralidad, en la cual, ¿cierto?, están en perfecto equilibrio con el ambiente externo, con la temperatura externa. Pero si nos movemos, ¿cierto?, hacia el rango superior, fuera de esa zona neutral, los animales sufren lo que se llama estrés por calor. ¿Cómo se define el estrés por calor? Hay varias definiciones, ¿cierto? Yo me quedo con esta, de este libro que se llama Fisiología Ambiental del Ganado. Y lo definía como un evento que afecta a la homeostasis y la salud del animal debido a una carga de calor fisiológicamente detrimental. ¿De acuerdo? Es decir, cuando la cantidad de calor, ¿cierto?, es tan alta, ¿sí?, que a partir de ese momento comienza a afectarse la homeostasis del animal y su salud. Y consecuentemente la producción y una serie de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es simplemente calor por sobre. ¿Dónde va esa zona termoneutral? Hay varios rangos, pero en general, la mayor eficiencia de utilización de la energía se logra entre los 13 y 18 grados. Pero eso es un rango corto. ¿Sí? Dicho de otra manera, a una temperatura entre los 13 y los 18 grados, las vacas son muy eficientes en transformar energía en producto, en leche. ¿Sí? Y menos energía se va ya sea a producir calor, o a disipar calor. ¿Sí? Porque fuera de ese rango, ese animal
Uno, ¿cierto? Es que tiene frío bajo los 13 grados y por lo tanto parte de la energía consumida va a ir a producir calor, ¿cierto? A producir calor, ¿cierto? Para mantener la temperatura del cuerpo. Y en el rango máximo, o sea, en el rango alto, ese animal produce más calor que el que va a disipar y por lo tanto se pierde energía en la disipación de calor. Y como esa pérdida de energía, claro, esa pérdida de energía es porque los animales, por ejemplo, aumentan su tasa respiratoria, cambian su comportamiento, aumentan la frecuencia cardíaca, ¿sí? Pierden más saliva. Y todo eso está perdiendo energía. ¿De acuerdo? Entonces el animal es menos eficiente en producir energía cuando la temperatura es muy fría, bajo 13 grados en este caso, y sobre los 18. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes piensan 13, 18 grados, para nosotros es más bien frío. O sea, si nosotros estamos en 13 y 18, posiblemente necesitamos taparnos con algo, necesitamos cubrirnos con algo. Pero claro, los animales, ¿cierto? La vaca Holstein o la vaca, ¿cierto? En general, ¿cierto? La raza Holstein en particular, ¿cierto? Son originarias de Holstein y de Friesian. La Holstein, ¿cierto? Una zona en el norte de Alemania y Frisia, la Frisia es en los Países Bajos. O sea, claro, de ahí son originarios estos animales, ¿cierto? De esa zona, algo entre los Países Bajos, o todavía dicen Holanda, no es el nombre correcto, Países Bajos y Alemania. Todas las temperaturas posiblemente son más parecidas a los 18 grados y pocas veces, ¿cierto? Hay temperaturas mayores o menores que eso. Y por lo tanto, nuevamente, cuando nosotros pensamos en nuestro estándar para los bovinos, y nosotros decimos, oye, 24 grados, está rica la temperatura, está como así, mandar así por esta rica, y le dice a alguien, o ustedes mismos pensarán, o el dueño le dice, no, esta temperatura, no, esta temperatura ya están pasando. Pero ya están haciendo, ya tienen cambios metabólicos, ¿cierto? Y son animales ya están pasando calor. Si ustedes le preguntan a la vaca, le dicen, no sé qué, yo estoy con mucho calor, por no decirlo de otra manera. Ahora hay un rango más amplio, ¿sí? Que va entre los 5 y los 25. Y ese, mire, entre los 13 y los 5, claro, hay algunos cambios, pero todavía no son tan importantes, no son significativos. Comienzan a partir de los 13, ¿cierto? Y va aumentando a los 12, a los 8, a los 12, a los 11, etc. Pero hasta los 5 grados no hay cambios significativos, ya sea en el consumo de alimentos, que se cambien, que se modifiquen, o en los procesos fisiológicos. Claro, cuando las temperaturas bajan, los animales consumen más, ¿sí? Consumen alimentos para producir más calor. Sobre los 18, sobre los 25 grados, el consumo de alimentos baja, porque el consumo de alimentos per se y la digestión de los alimentos produce calor. O sea, lo que se llama incremento calórico de los nutrientes. Posiblemente han escuchado el nombre de su curso de nutrición, ¿cierto? El incremento calórico, ¿cierto? Es la energía que libera, ¿cierto? Que libera o que produce la digestión de los alimentos. Digerir alimentos, ¿cierto? Se produce calor. Lógicamente, eso es mucho mayor con alimentos que son más difíciles de digerir, es decir, alimentos fibrosos. Y es menos el incremento calórico de alimentos que tienen menos fibra, alimentos más concentrados. Y por lo tanto, fuera de este rango, por sobre los 25 o bajo los 5 grados, ¿cierto? Ya se modifica el consumo y hay cambio fisiológico. Lo vamos a ver enseguida. Yo vi varios estudios antes preparándome esta clase y varios hablan de que citan citan al doctor Norman St. Pierre. Norman St. Pierre, ¿cierto? Amigo de la doctora Morán, que él habla, ¿cierto?, de la pérdida económica por calor en Estados Unidos, habla de 897 millones de dólares al año y 369. Y eso él lo atribuía a pérdidas claro, peor de los casos, por animales, ¿cierto?, que se mueren simplemente, o por animales que se enferman, o menor producción, ¿cierto?, o mayor gasto, ¿cierto?, en mitigación. Pero claro, la mayoría de los estudios hoy día que citan ese rango dicen que el número hoy día debe ser tal vez el doble de eso. O sea, mucho más, y todo por lo que les decía, sistemas lecheros que se mueven a zona periférica, sistemas lecheros de mayor producción, y temperaturas más altas cada vez. Y por lo tanto, esta cifra de, pongan ustedes, 900 millones de dólares, que es mucha plata, hoy día el sector en Estados Unidos debe ser mucho más que eso. En Chile no hay muchas estimaciones, pero la verdad no hay estimación.
¿sí? Pero sin duda, ¿cierto? Hay una gran pérdida económica por efecto de la temperatura. Lo que hablamos recién de la zona termoneutral, veamos lo que pasa, ¿cierto? Esto es del National Research Council, ustedes lo conocen por su curso de nutrición, donde dice, mire, el NRC o el National Research Council, que es una institución de investigación de Estados Unidos, ¿cierto? Le determina, ¿cierto? Ciertos parámetros, las tablas que ustedes ven de requerimientos las fabrica el NRC, así como hay otras de otras partes, ¿no? Y bueno, ¿cierto? Toma como ejemplo una vaca de 600 kilos, vamos después el tamaño de las vacas también, el tamaño de los animales también tiene que verse todo con esto, ¿no? O sea, animales más grandes son menos eficientes en intercambiar calor, ¿sí? O sea, son menos eficientes en perder calor cuando hace calor y son menos eficientes en tomar calor cuando hace frío. Y los animales chiquititos, piensen, no sé, roedores, cosas así, ¿cierto? Son mucho más eficientes. Pero bueno, esa es otra cosa, otra historia. Ahí tomamos una vaca de 600 kilos y habla como el requerimiento de mantención. ¿Cuál es el requerimiento de mantención? Y muestra decirte que el requerimiento de mantención, ¿cierto? Para mantener la función vital de un animal, es más bajo, dice, a un rango de temperatura entre los 10 y los 20. Es el requerimiento más bajo, ¿sí? Es el 100%. Pero ese requerimiento de mantención aumenta en la medida que la temperatura baja, ¿sí? ¿Sí? Ustedes, el requerimiento de mantención aumenta en la medida que la temperatura baja, ¿sí? Cuando la temperatura comienza a bajar, los requerimientos de mantención aumentan. Naturalmente, el animal debe producir calor, ¿sí? Sus requerimientos aumentan. Y también los requerimientos de mantención aumentan cuando la temperatura pasa, diciendo sobre los 20 grados, siempre aumenta fuertemente si la temperatura pasa de 20 a 30, etc. ¿Y por qué aumentan los requerimientos de mantención? Porque este animal necesita más energía para intercambiar calor, por el aumento de la tasa respiratoria, por el aumento de la frecuencia cardíaca, por la redistribución sanguínea y una serie de cosas. ¿Sí? Así como se forma por lo tanto, los animales son más eficientes como mantención de la energía en algo entre 10 grados, 20 grados más o menos, ¿de acuerdo? Por bajo los 10, por sobre los 20, ¿cierto? Son menos eficientes. ¿Qué pasa con el consumo de alimentos? ¿Qué pasa con el consumo de alimentos? Y que ven también nosotros, ¿cierto? Que el consumo de alimentos tiene un 100%, digamos, si le ponemos 100% aquí, algo entre los 10 y los 20 grados, ese consumo de alimentos comienza a aumentar en la medida de temperatura más baja. Sí, animales, ¿cierto? Que están a, por ejemplo, menos 10 grados Celsius o 10 bajo cero, ¿cierto? Su consumo de alimentos aumenta, ahí dice, ¿no? Ahí dice, ¿cierto? El consumo aumenta en un, no sé, 10% por ahí. El consumo de alimentos sigue aumentando. Y aquí hay dos líneas, ¿sí? La de la izquierda es una línea teórica donde dice, mire, si la temperatura pasa de 10 grados a 15 grados y a 20 grados Celsius, ¿cierto? El consumo de alimentos va a aumentar más porque los requerimientos aumentan, ¿sí? Pero la línea que tiene la B larga, ¿cierto? Dice que el consumo de alimentos baja. Y dice que el consumo de alimentos baja porque en la realidad animales que están con temperaturas muy bajas cambian su comportamiento. Y claro, en vez de comer más, esos animales cambian su actitud y posiblemente esos animales van a ir a juntarse, van a ir a echarse, van a buscar refugio, a tratar de juntarse entre ellos. Estamos hablando de 10 grados, 20 grados Celsius. Y por lo tanto van a preferir esa forma de conservar calor que consumir alimentos. ¿De acuerdo? Y claro, la cuestión bastante obvia, si los animales están bajo 10 grados Celsius, no gana mucho con meterle más comida, mejor busquen el refugio contra el frío. Y pasa algo parecido, o no parecido, ¿vale? Pero claro, en el lado derecho me refiero a cuando el calor aumenta, donde dice el calor aumenta y estamos pasando los 25 grados y el consumo de alimentos baja. ¿Y por qué el consumo de alimentos baja? Ya les dije, ¿cierto? El consumo de alimentos baja porque el hecho de consumir y digerir alimentos produce calor. Entonces, claro, los animales voluntariamente bajan su apetito. ¿Sí? ¿Por qué hay tres líneas acá? Porque depende de la calidad de la ración, depende de la composición de la ración. Algo les menciono antes y lo vamos a ver más adelante también, que el tipo de insumo que tiene la ración, o la cantidad de fibra que tiene esa ración, es importante, ¿cierto?, en deprimir el consumo de alimentos. ¿Por qué? Porque digerir fibra es más caro en términos metabólicos, ¿cierto? Produce más calor
que digerir alimentos. Y lo que ven acá es el primer caso es una relación que tiene 20% de forrajes. 20R significa 20% de forrajes, ¿de acuerdo? Y por lo tanto 80% de alimentos concentrados. Y en eso el consumo baja poco, porque produce poco calor hacer eso. La relación que está en el centro, con la línea llena, muestra una relación que tiene 60% de forraje. Y por lo tanto, 40% concentrado. Claro, es una relación con mayor cantidad de forraje, posiblemente más parecida a las relaciones normales de lechería. Una relación normal de lechería es 50-50, más o menos. 60-40, 40-60, por ahí se mueven. Ahí baja mucho más. Y lo que ocurre, ¿cierto? Que con animales que están a pastoreo, grazing. Animales que están solamente a pastoreo, es decir, consumiendo solamente una ración que es forraje, 100% forraje. El consumo baja mucho más. ¿Sí? Y claro, aquí hay otra idea que a veces en el campo dicen, oye, si hace calor, mejor démosle algo más fresquito. ¿Sí? Démosle pasto verde mejor, ¿cierto? Y no le demos concentrado, porque claro, el pasto verde es como fresquito, es como una ensaladita de lechuga. En cambio, darle, por ejemplo, concentrado, maíz, soya, lo que sea, ¿cierto? Esa cosa produce mucho calor porque es mucha energía. Y no, es justamente al revés. Pues claro, puede que la lechuguita sea verde, el pasto se vea verde y se vea frío a lo mejor, pero digerir eso hace producir mucho calor. Y ahí vamos a ver después entonces, ¿cierto? Y posiblemente a ustedes se les ocurre ahora, ¿cómo puedo yo modificar la ración en verano entonces con el invierno? Bueno, de menos forraje y de un poquito más de concentrado. Dentro de lo posible, como dice. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Que lo tomé de una revista, dice ahí abajo, una revista como de extensión, y lo ponía como, donde una revista de extensión lo ponía como ejemplo, como en vez de hablar de megacalorías, hablaba de decir, mire, una vaca de alta producción, ¿cuánto genera? Vamos a verlo como el equivalente a para una ampolleta de 100 watts, ¿cierto? ¿Cuánto es una ampolleta de 100? Que es alto watts, ¿sí? Una ampolleta de 100 watts, ¿cuánto calor? Perdona, vaca, ustedes están al lado, una ampolleta de 100 encendida, entrega mucho calor, ¿cierto? Una persona en descanso, ustedes o yo en descanso, producimos un calor equivalente a 100 watts. ¿Sí? Es el calor que producimos nosotros. Y una vaca seca, en descanso, seca se refiere a que no está dando leche, y en descanso produce 900 watts. ¿Sí? Esa es la cantidad de calor, me dice usted. O sea, una vaca, ¿cierto? Pongan 9 ampolletas juntas, y ese calor que está produciendo una vaca que no hace nada, que está ahí solita, ¿cierto? Un requerimiento nada más que de mantención. Por cada 4,5 litros de leche, ellos hablaban por cada 10 libras, por si lo dice. Por cada 4,5 de leche, agréguenle 100 watts más. Y por lo tanto, ¿cierto? Si tenemos una vaca de 45 litros de leche, ¿sí? Normal, o relativamente normal, una vaca Holstein, particularmente una vaca Holstein cerca del pic de lactancia, yo ayer estaba en una lechería que en promedio es 44 litros. Entonces, son 19 lámparas, ¿sí? O sea, son las 10, ¿cierto? De los 4,5 más 9 de mantención. O sea, una vaca de 45 litros de leche está produciendo el calor equivalente a 19 de estas cosas. Que si no, ampolleta de estas, ¿sí? Junten ustedes 2 vacas o 3 vacas o vean los patios de espera, cuando juntan vacas lecheras, ¿cierto? Los patios de espera, ¿cierto? Juntan todas las vacas, ¿cierto? Para entrar a la ordeña, ¿cierto? Una vaca al lado de la otra. Y claro, creo que lo hemos hablado, eso posiblemente es el lugar donde más calor se produce y por lo tanto el lugar prioritario para poner algunas soluciones de mitigación del calor. Piensa usted, ¿cierto? Tienen 10, 20, 100 vacas juntas, como en algunos casos, ¿cierto? Y tiene usted así, esa cantidad de calor se está produciendo o disipando. En sombra. Pónganlo ustedes, ¿cierto? Que son niveles tan bajos sol y sumen el 16 más, 16 a estos 19. Por lo tanto, tenemos, ¿cierto? Que una vaca, ¿cierto? De alta producción, que no esté bajo sombra, tiene que disipar, ¿cierto? Un calor producido que son 350 lámparas de 100 watts o 3.500 watts o 3,5 kilowatts. Eso es entonces, claro, yo supongo que de esta manera visto más que como megacalorías, ¿cierto? Se entiende mucho más la cantidad de calor que produce este tipo de animales. Y la cantidad de calor que disipa, por lo tanto. Y vemos, ¿cierto?, que los animales son insuficientes o ineficientes en producir calor
Luego los problemas si la temperatura es baja, ¿cierto? Si la temperatura es alta, ¿cierto? La diferencia de calor, ¿cierto? Es poca y por lo tanto son más ineficientes en disipar calor. Claro, si hay pocos grados de temperatura no hay problema. Pero si hay muchos grados de temperatura, ¿cierto? Los animales son más ineficientes en disipar calor. De hecho, aquí, ¿cierto? Aquí a la derecha tengo una foto donde se ven animales bien apiñados. Posiblemente esto es, ¿cierto? Cerca de puede ser cerca de un patio de espera. Patio de espera, digo, el patio de espera antes de la orden, donde ustedes ven todos estos animales juntos. Y debe ser desagradable estar así muerto de calor, ¿cierto? Absolutamente muerto de calor, ¿cierto? Y pegado, me dice, si usted está, no sé. Claro, a veces si le pongo el ejemplo, un concierto, un partido de fútbol, son cosas por último agradables. Pero estar en una situación donde están una masa de gente, ¿cierto? Imagínense el calor que está. Yo le decía que los animales disipan su calor. El problema es que los animales, ¿cierto? son menos eficientes en disipar calor cuando la humedad es alta. ¿Sí? ¿Te conoce, cierto? Entonces, el efecto de, claro, que lo que pasa en los climas tropicales. O sea, cuando hay calor solo es diferente de cuando hay calor con alta humedad. ¿Por qué? Porque los individuos son menos eficientes en disipar calor a través de evaporación, a través de transpiración. ¿Sí? O sea, botar agua, el agua, ¿cierto? Que son gotitas, ¿cierto? Líquidas y que al pasar a vapor, ¿cierto? Absorben calor. Eso es muy eficiente cuando la humedad es baja, pero si la humedad es alta, son menos eficientes. Y no tengo idea, tal vez alguno de ustedes ha estado en, no sé, en algún país tropical, o por último en Buenos Aires, ya que es un poquito más cerca, en época de verano, ¿cierto? Y es bastante diferente los 35 grados de Buenos Aires, en húmedos que los 35 grados de Santiago seco. Y por lo tanto, para estimar, ¿cierto? El impacto del estrés por calor no es solamente temperatura, sino es una combinación de temperatura con humedad. Bueno. Y por lo tanto, la combinación de temperatura con humedad da un índice, que se llama índice de temperatura-humedad, o como está en inglés, THI. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que bajo determinada, ¿cierto? La vamos a ver después, bajo determinado índice, un valor, ¿cierto? La combinación de estas dos variables, vamos a tener un índice, ¿cierto? Y algunos estudios, mire, sobre 69 o sobre 68 o sobre 70, entonces el animal ya está en calor moderado. Vamos a verlo después, ¿sí? Esta es una fórmula. Ahora, la verdad, cuando me puse a revisar sobre índices de temperatura, hay hartas fórmulas. De hecho, hay una del año 2019 donde ve varias variables, ¿sí? Pero, ok, no es importante esta fórmula, ni es importante ni importante cuál es la fórmula actual, ¿sí? Lo importante es esto, que es un índice que junta temperatura y humedad. Y en este ejemplo, ¿cierto? Muestra combinaciones de temperatura. Ven ustedes, ¿cierto? Aquí está la temperatura, 22, 24, hasta 40 grados Celsius, con humedad. Y lo que está en color, ¿cierto? Muestra el nivel de estrés por calor. El celeste son pocos, o no hay estrés por calórico, en verde estrés moderado, en amarillo estrés severo, bueno, sobre 100 ya son animales que mueren de calor. Claro, lógicamente los menores head stress o los menores, ¿cierto? Niveles de estrés por calor se producen con temperaturas bajas, algo entre 22 y 26, ¿cierto? Y sobre todo con humedades bajas, 70, 71, perdón, con 20 a 30% de humedad. Santiago está cerca del 50, ¿sí? Y por lo tanto, ¿cierto? Ya si estamos nosotros a 26 grados y 40%, ¿sí? 40% de humedad relativa, ya entramos a estrés calórico moderado. Y se le pone, claro, que más o menos yo le diría lo que pasa en primavera acá. 26 grados, que ayer hubo 30. ¿Sí? Y si ayer estábamos a 30 grados, depende, si la humedad es 20% hasta 50%, son animales de estrés moderado, pero si hay 80% de humedad, no hay en Chile muchas veces eso. Ya estamos hablando de estrés severo, ¿de acuerdo? O sea, y por lo tanto, como digo, ya sobre los 25, 26 grados, okay, veamos, esto sobre los 20, los 25 ya hay alguna incomodidad, un estrés muy moderado, ¿sí? Pero ya sobre los 26 grados de temperatura en general, para la zona central, para lo que estamos hablando nosotros,
la zona central, con 26 grados, ¿cierto? Ya hay defecto de temperatura. En el sur, 26 grados es peor que acá porque es más húmedo, ¿sí? Y por lo tanto, claro, el sur tiende a ser frío, pero los veranos sureños, entre otras cosas, hay menos soluciones de confinamiento y protección a los animales, ¿sí? Un verano en el sur con 26, con 28, con 30 grados, ¿cierto? Puede ser más nocivo que en la zona central porque es un clima más húmedo también, ¿sí? Este es el nuevo índice de temperatura, ¿sí? A ver, nuevo ahora, tal vez haya salido un par de fórmulas diferentes, ¿de acuerdo? Pero habla un poco lo mismo, se ven aquí están ciertas combinaciones de temperatura, lo que está en la columna a la izquierda, ¿cierto? En la fila, pero en la columna, ¿cierto? Donde, claro, en la medida que aumenta la temperatura, aumenta el índice, y en la medida que aumenta la humedad, ¿cierto? Y en la primera fila, ¿cierto? ¿Sí? En la medida que aumenta la humedad, aumenta el calor. Y por lo tanto ahí tenemos, ¿cierto? Algunas combinaciones de calor, ¿sí? Y ahí dice, por ejemplo, mire, una vaca de alta producción ya sufre el estrés térmico cuando el ITH es sobre 68, 70 más o menos, el índice, y ese número se logra con temperaturas tan bajas como 22 grados, pero con 50%, que es más o menos frecuente en esta zona, con 20, con 80, que es poco frecuente en nuestra zona, el 80%, o con 23, 25 y medio y con 20% de relación. O sea, ya esos niveles, ¿cierto? Que para cualquiera de nosotros vemos a temperatura y esa humedad pueden ser moderadas o pueden ser perfectamente vivibles o por lo menos sin problema para nosotros. Para los animales estos sí son complicados. Aquí hay algunos signos clínicos. ¿Qué pasa cuando hay estrés por calor? ¿Sí? Cuando hay estrés por calor, entonces se presentan algunos signos clínicos que podemos evidenciar. Claro, hay inquietud, los animales buscan la sombra, comienzan a jadear, aumentar la salivación, ¿sí? Aumentar la salivación porque, claro, de esa manera al jadear más, ¿cierto? Bota más saliva, y con la saliva, ¿cierto? Al evaporarse la saliva, ¿cierto? Se pierde calor. Ojo, cuando pierden saliva pierden agua también, ¿sí? Y pierden también pierden minerales, ¿sí? Fundamentalmente, algunos súper importantes para la digestión, que son los buffers, ¿sí? Y por lo tanto, también lo vamos a conversar enseguida, hay riesgo de acidosis cuando hay mayor calor. Aumenta la frecuencia respiratoria, disminuye la frecuencia ruminal, disminuye la tasa de pasaje, y por lo tanto los animales son menos eficientes en convertir alimentos. Bueno, el letargia, disminución de la actividad, se reduce el consumo de alimentos, ya hay bradicardia, aumento de la temperatura rectal, aumento del consumo de agua. ¿Sí? Aumento de la temperatura rectal. Claro, si un animal ya tiene temperatura por sobre la temperatura normal, significa que ese animal es incapaz o no es absolutamente eficiente en disipar calor. ¿Sí? O sea, normalmente la temperatura se mantiene. Se mantiene a un determinado nivel. ¿Sí? Y cuando la temperatura baja, bueno, se toma calor, ya sea por ejercicio, ya sea por alimento, y cuando, ¿cierto?, la cantidad de calor que se está produciendo es muy alta, ese animal busca sombra, toma agua, etcétera, y la temperatura se baja. Pero claro, si a pesar de todo esto, ¿cierto?, no es así, ¿cierto?, y los animales tienen temperatura alta, significa que ese animal es incapaz de disipar el calor que está produciendo o que está recibiendo. ¿Sí? Y un signo, yo diría, serio, de severo estrés. Y ojo con lo del estrés, porque después mover algunas cosas, y vamos a decir, oye, a las vacas que les pasa calor dan menos leche, comen menos, se enferman más. Pero lo más importante de todo es que todavía no en Chile, pero en muchos países hay leyes de protección a los animales, ¿sí? Y hay leyes que dicen, hay ley en el caso de Canadá, por ejemplo, dice, es obligación del productor tener a los animales y evitar el estrés, ¿cierto? Y un párrafo más abajo dice, y entre las formas de estrés, ¿cierto?, están temperaturas extremas. Y porque sí, yo diría porque lo principal del calor, sí, que baja la producción, eso es súper importante, pero lo principal del calor es que incomoda, enferma
y es desagradable. Bueno, usted me ha pasado, a mí me ha pasado, ¿cierto? Que están muy inquietos cuando hace calor, pero piensen que la situación se busca día a día, todos los días. Y todas las noches en algunos casos, porque los animales no son capaces, ¿cierto?, de modificar, de perder calor durante la noche. En la mayoría de los casos sí, porque afortunadamente en este país, ¿cierto?, hay ¿cómo se llama eso? Amplitud térmica. La diferencia entre la máxima y la mínima es alta. O sea, los días son calurosos, las noches son frías. Por lo tanto, los animales tienen tiempo, ¿cierto?, de bajar un poco la temperatura durante el día. Pero en otros países no es así. Las noches también son calurosas y pasa crecientemente en esta zona central y en este país que también las noches son calurosas. Esto ya lo vimos, o sea, vimos algo parecido a esto. También del National Research Council, donde habla, ¿cierto?, del consumo de alimentos. Cuando dice baja sobre los 25 grados, ¿cierto?, y aumenta bajo los 0 grados Celsius. ¿Lo vi? ¿Cómo sabemos el efecto del estrés por calor? Una cosa podría ser para crear conciencia, para darnos cuenta del problema o para hacérselo ver a otras personas. Productor, decirle, oye, el problema del calor es serio. Una cosa puede ser comparar invierno con verano. La producción es más baja en verano, la salud más baja en verano, no sé, etc. El problema es un estudio a largo plazo, ¿sí? Y cuando comparamos, ¿cierto?, este verano, no, todavía no estamos en verano, ya, este invierno, ¿qué pasó? Con el verano del año pasado, o el verano 2020-2021, estamos comparando no solamente efecto de temperatura, porque también la alimentación es diferente, porque también puede ocurrir otro tipo de cosas. Entonces, no es una buena comparación. Ok, pero podemos ver, ¿cierto?, cómo han cambiado algunos parámetros. Y efectivamente hay efectos estacionales sobre un montón de parámetros. ¿Sí? Pero podemos hacer algo. Ahora, lógicamente es mucho más objetivo decir, oiga, yo quiero ver si esta vaca está con estrés calórico, tomemos la temperatura. Y tiene súper lógico, usted dice, pero eso es demasiado obvio. Sí, toma la temperatura y si la vaca tiene una temperatura normal, ¿cuánto es temperatura normal? 38,5, o algo entre 38 y 39. Con esa temperatura está bien. Claro, si saca tiene sobre 39 grados, estamos diciendo que está bajo estrés calórico. Ahora, claro, usted me dice, oye, pero tendríamos que estar metiendo el termómetro a las vacas todos los días a lo mejor, y no es muy práctico. Sí, es verdad, es súper poco práctico. Entonces, hay formas de ver temperatura a lo largo del día, que lo muestro enseguida. Lo que les muestro acá es el promedio semanal de la tasa de concepción en varios años en un campo determinado, donde lo que muestran las barras verdes es la tasa de concepción en esa semana, es decir, qué porcentaje de las vacas que se inseminaron quedaron preñadas. El promedio de la semana. Y la línea que se ve en amarillo o anaranjado es el promedio de las últimas 3 semanas, el promedio móvil. Claro, porque claro, si ustedes ven, si tú quiero ver la tendencia barra por barra, no, entonces uso esto. Entonces se ve que la tasa de concepción, la línea azul muestra que el promedio este predio es 33% más o menos, pero estos son creo que 5 años. Hay diferencia. Y la tasa, ¿cierto?, de concepción que promete en 33, bueno, hay periodos que están por sobre 33 y hay periodos que están bajo por 33. ¿Cuáles son los periodos que están bajo 33? Esto es un predio confinado con galpones. Vean ustedes acá. No sé si alcanza a ver la fecha, pero aquí dice diciembre, enero, febrero, marzo, hasta mayo. Y de nuevo, ¿cuándo baja? Aquí de nuevo, vean ustedes, enero, febrero, marzo. La mínima, de hecho, está en marzo, abril. Y aquí aumenta de nuevo. Aquí este verano, acá, fíjate, en enero, hasta acá, bajó pero poquito, no se notó mucho. Pero vamos al siguiente año y aquí vemos, ¿cierto?, que a partir de noviembre, perdón, diciembre, enero comienza a caer, ¿no?, y se recupera después, aquí se viene más o menos junio la tasa de excepción. Y empieza a caer de nuevo acá, aquí de nuevo. Entonces, aquí, claro, tal vez no claramente, pero sí observan lo que en términos estadísticos es una tendencia. Tendencia, ¿quién se con esa palabra? Cuando te dice, no, yo no veo esto, pero se ve la tendencia A, con eso matan a todos. A menos temperatura, pero poca variación, o hay alguna variación. Esto es un predio, ¿cierto?, donde sus vacas están a campo,
Algunas fotos vienen de ahí, de este predio de la que están en corrales de tierra. Y aquí sí que se nota la diferencia. Pero usted siento que la tasa de concepción en el mismo periodo, la tasa de concepción es de 40%, no está mala, en el otro caso era 33%, 40%, y tiene periodos re buenos, los mejores, pues, llega a 50%, y cuando esto, octubre es primavera, aquí agosto, septiembre, octubre en primavera, aquí agosto, septiembre, octubre en primavera, aquí agosto, septiembre, octubre, las mejores, aquí también. Y las peores tasas de concepción, de nuevo, febrero, marzo, abril. ¿Se fijan ustedes? Después lo vamos a ver, ¿eh? Que no es enero, febrero, sino que se tira hasta marzo, abril y mayo incluso, ¿sí? Porque hay un efecto latente del calor, después lo vamos a ver. O sea, animales que tienen mucho calor en enero son animales que tienen problemas en febrero y marzo después también, porque hay un efecto latente, ¿sí? Y los animales que dan menos leche no son los que paren en enero, sino son los animales, no son los que paren en enero, sino los que paren en marzo, las que tuvieron el periodo seco bajo calor, ¿sí? Y las mejores, y las más tasas de concentración más bajas son este verano acá, y después este verano acá, y después este verano acá, y este verano de aquí, y el verano, llamémosle actual. ¿Sí? Sí, claramente aquí hay una tendencia. Ahora, ese es el hecho. Ustedes, ¿cierto? Van a ser señores y señoras, ¿cierto? Veterinarios, que así, bueno, ¿y esto cómo se interpreta? ¿O cuáles son las causas? Y sí, claramente una causa es la temperatura. No está, o sea, yo no diría que la causa es solamente la temperatura. Posiblemente también hay buenas cosas, manejos que son diferentes en las diferentes épocas del año, las vacas se confinan diferentes, comen diferentes, qué sé yo, tal vez. Supongamos, tal vez usted puede decir, sí, lo que pasa es que en el verano los animales comen alimentos frescos, tal vez pradera, ¿sí? O pasto verde, y en el invierno comen pasto conservado o comen más concentrado. Podría ser. No es el caso en este tipo de lechería, ¿sí? Pero podría ser una razón también. Pero fundamentalmente, la mayor diferencia entre verano y invierno es que en invierno hace frío y en el verano hace calor. Y más otras cosas. ¿De acuerdo? Para ver temperatura, nosotros hicimos esto, quisimos hacer alguna especie, pero no funcionó la cosa. Esto que hay aquí es un isiprid, un implante, esto que mete progesterona. ¿Sí? Un implante intravaginal que se pone que lleva progesterona. ¿Sí? Entonces, a este implante intravaginal, nosotros le agregamos esto que está acá. Esto es como una pila de reloj, puede ser pero un poquito más grande, como una moneda de 100 pesos, no más chico, una moneda de 100 pesos, pero póngale 2 monedas de 100 pesos. Y este, ¿cierto? Es un regulador, ¿cierto? Que toma la temperatura, ¿sí? Y guarda los datos. Y ustedes pueden, ¿cierto? Ajustarlo en el computador para decirle, oiga, haga una medición de temperatura. Claro, lo toma permanentemente. Y decirle, oiga, arrójeme la temperatura cada una hora, una vez en el día, cada 5 minutos, ¿sí? El tema es que esto le da para guardar, supóngase 20.000 datos. Por lo tanto, esto puede guardar información de muchos días. No tienen que estar tomando temperatura en la mañana, en la tarde, a mediodía, es la misma vaca, sino que permanentemente. Y después de un tiempo, entonces, este chip, ¿cierto? O esto, que siento que ahí está, se administra de esa manera, se pone ahí, ¿cierto? Y se pone dentro de la vagina, está tomando temperatura constantemente. Después de, no sé, una semana, un mes, usted lo retira, lo mete al computador y mete entonces esos datos en la planilla. Perfecto. Hora del día, temperatura. Y eso, ¿cierto? Ustedes podrían confrontarlo, ¿cierto? Con una tabla o con otro termómetro que les mida lo mismo, ¿cierto? Tal vez en el ambiente. Es decir, cuando en el ambiente hay 30 grados, ¿qué temperatura tiene que dar? Cuando en el ambiente hay 8 grados en la noche, ¿qué temperatura tiene que dar? ¿De acuerdo? Claro, quisimos hacer alguna tesis con eso, al final no pasó nada, me quedé con los aparatos de eso. Claro, asociar esto a algunas rutinas, horas del día, vamos a ver después, vamos a ver después. Esto es el mes de febrero, y aquí tienen los registros. Esto se medía cada 5 minutos. ¿Sí? ¿Y qué pasa en febrero? Posiblemente la mayoría de los datos, acuérdense, hablamos de temperatura normal, algo entre 38,5, más o menos, ¿cierto? 38,5, 39. Y nosotros, de hecho, hablamos, ¿cierto? Oye, llamémosle fiebre a algo sobre 39,4, o 39,5 arriba, o 39,1 en vaquilla, o vaca primer parto, mejor dicho. ¿Sí? Entonces hablemos del cargo 39,1, 39,3 o 39,5 y es fiebre, o clínicamente fiebre. ¿Sí? Ven ustedes, ¿cierto? Aquí tenemos varios episodios en este tiempo, en estos varios días de febrero, que los animales mostraban temperatura por sobre los 39,5. Es decir,
Claro, si ustedes no saben, ¿cierto? Y dicen, oye, a ver, sabe que está un poquito agitada y la miden, o alguien la mide, ¿cierto? Y dice, tiene 39,5 y la vemos media agitada, entonces esto tiene una neumonía y le pusimos, qué sé yo, determinado antibiótico. Y se mejoró, ¿no? Sí, en la noche estaba mejor. Ya, bueno, posiblemente no era neumonía, era otra cosa. Sí, ustedes ven, ¿cierto? Entonces aquí, animales normales, ¿cierto? Y de hecho, esto es un confinado con techo. Estos animales tenían temperatura alta. Y si vemos, ¿cierto? En una sola hembra, acá, en una lechería determinada, ¿cierto? Código es ahí, ¿cierto? Son cerca de milímetros. En febrero, vemos aquí nosotros temperatura vaginal, ¿sí? Lo que está en rojo, al mismo tiempo la temperatura ambiental. Otro marcador, igual siento que marca la temperatura ambiental. Aquí está la hora del día. Sí, aquí dice la temperatura ambiental, dice, claro, aquí algo entre las 2 y las 4 de la tarde, alcanzada sobre los 30 grados, y después baja después de las 11 de la noche, y de un mínimo a las 6 de la mañana, de ahí aumenta de nuevo, y la máxima está algo entre las 3 y las 5 de la tarde, y baja, lógico, ¿sí? Y dos cosas, ¿cierto? Uno, es que la temperatura de los animales, ¿cierto? Es más baja, vean ustedes, ¿cierto? Al principio del día, aquí, ¿cierto? Son las 4 o las 5 de la mañana, después aquí de nuevo en la 1 o las 2 de la mañana, y que la temperatura sube en determinados periodos, pero no sube igual, si usted, ¿por qué? Porque estos animales se ordeñan 3 veces. O sea, cada vez que los animales estos se sacan de su corral, y se mueven, y se juntan, y se lo hace caminar, y se van a la ordeña, esos animales comienzan a producir calor de nuevo. Entonces, claro, vemos nosotros que lógicamente en el día hay un periodo de mínima y un periodo de máxima, pero las vacas tienen 3 periodos de mínima y 3 periodos de máxima. Estos 3 periodos están asociados a estos cambios de rutina. ¿De acuerdo? Y lo segundo es que vean ustedes que cuando es la temperatura máxima del día, la temperatura máxima del animal alcanza 2 a 4 horas después. ¿Sí? O sea, aquí la temperatura máxima es a las 16:38, pero la temperatura máxima actualmente la tiene a las 7 de la tarde, más o menos. Aquí la temperatura máxima es algo así como a las 17 horas, y la máxima se logra a las, no sé, cerca de las 20 o las 18 a las 20 horas. Después, si fijan, lo mismo acá. O sea, hay como un periodo de, ¿cómo se va a llamar eso? Perdón, hay un periodo de latencia, digamos. La temperatura. Y eso es, ¿cuál es la temperatura vaginal? Vean ustedes la temperatura vaginal. Aquí tenemos, ¿cierto? ¿En cuántos periodos alcanza lo que está a la izquierda? Sobre los 39 grados, bastantes periodos. Estamos hablando aquí de 3 días solamente. Hay bastantes periodos del día que estos animales tienen temperatura sobre los 39 y sobre los 40. Cuando la temperatura del día era de casi 35 grados, 34 grados, estos animales tenían 40, sobre 40 o casi 40 grados y medio de temperatura. ¿Cómo sufrirán? Hay que hacer algo, y por eso la autora dijo, no, tenemos que conversar de esto, para crear conciencia y ver qué se hace. Pero preocupamos mucho el frío, ¿sí? En todo, pero del calor poco. De nuevo, ¿sí? Lo que muestra aquí es eficiencia. Eficiencia como conversión de alimentos y como ingreso sobre los costos de alimentación, sobre ingreso económico. Nuevamente, el mayor ingreso económico lo tiene entonces en una temperatura, aquí están en Celsius y Fahrenheit, o sea, Fahrenheit y Celsius. Una temperatura que va más o menos entre los 35, perdón, ¿dónde estamos? Menos 6,7, aquí, entre el 1,7 y el 26, digamos, temperatura. ¿Sí? O sea, sobre los 26,7 grados Celsius en este gráfico, ¿cierto? El consumo baja, o sea, perdón, la eficiencia de conversión baja, ¿sí? Kilos de alimento por litro de leche, y baja, por lo tanto, el ingreso. O sea, es un vaca muy ineficiente en términos productivos y, por lo tanto, también en términos económicos. Y aquí ven ustedes esto, muestra aquí la producción de leche en relación con el índice de temperatura, el índice de temperatura-humedad. Y muestra, ¿cierto?, que cuando el índice de temperatura-humedad, esto en el hemisferio norte, según los meses del año, el índice de temperatura-humedad es máximo aquí entre los meses de junio hasta más o menos septiembre, octubre, ¿sí? Que es verano, ¿cierto?
o primavera-verano. Y la producción de leche es menor, por lo tanto, también en esos meses. O sea, cuando la temperatura es más baja, que enero, febrero, marzo, la producción de leche es más alta. Y cuando, ¿cierto?, la temperatura es más alta, temperatura o índice de temperatura más alta, la producción es más baja. Fíjense una cosa así, y enseguida lo vamos a discutir, que el mes de mayor índice de temperatura no es el mes de menos producción de leche, ¿sí? O que cuando ese índice se recupera, la producción de leche sigue baja, ¿sí? Normalmente la producción de leche, lo que conversamos recién, la producción de leche se deteriora poco tiempo después de que se produce el mayor índice. Y después le voy a mostrar otro ejemplo, que que está acá, ¿sí? Pero lo vamos a ver después mejor ese, ¿sí? ¿Por qué la producción de leche es menor? O sea, es un hecho de que la producción de leche disminuye. ¿Y por qué disminuye la producción? Uno, es porque aumentan los requerimientos, ¿sí? El consumo no alcanza, por lo tanto. Y la otra es que el consumo se deprime. El consumo, ¿cierto?, voluntario de alimentos se deprime. El problema es que los mamíferos son mamíferos y dan leche. Y se va a deprimir el consumo de alimentos, pero se va a deprimir menos que la disminución del consumo de materia seca. ¿De acuerdo? Es decir, si la producción de materia seca disminuye en un 10%, la producción no baja el 6%. Baja, pero baja. ¿Y cómo se? ¿Por qué? Porque son mamíferos. Y por lo tanto, producir esa leche, alguna parte de esos requerimientos, si no los consumes, vienen de mover grasa. Y tenemos entonces la situación en verano, que los animales, por producir poco, perdón, por comer menos, por consumir menos, ¿cierto? Pero producir no tanto menos, también bajan su condición corporal. Ustedes van a ver, ¿cierto?, que en verano los animales bajan su condición corporal también, en situaciones de calor. Entonces, un dato que tenemos es que los animales en lactancia comen menos, y por eso baja la producción. Y el otro dato es que además comen menos antes del parto. Y por lo tanto van a llegar al parto en menor condición. ¿Sí? Hay varios estudios, ¿cierto?, que el otro dice que vacas que están, en su periodo seco, con estrés calórico, en comparación con vacas que están, por ejemplo, bajo sombra o con aspersores, ¿cierto?, o alguna forma de mitigar el calor, ¿cierto?, esas vacas que están con estrés calórico consumen 1,3 a 1,6 kilos de materia seca menos por día. ¿Sí? Sí. Menos consumo de alimentos. Y si tienen menor consumo de alimentos en el periodo seco, vamos a ver después que hay algunos cambios mamarios también, pero esos animales por lo menos van a llegar en menor condición al parto. Y por lo tanto, esos animales que comienzan a producir leche van a dar menos cantidad de leche, sobre todo al inicio de la lactancia. ¿Está? Y por lo tanto, el periodo seco también es importante. ¿Sí? ¿Y por qué el periodo seco es importante? Porque el periodo seco, ¿cierto?, es el periodo de preparación para la siguiente lactancia. Entonces aquí, durante el periodo seco, es decir, estos más o menos 60 días previos al parto, o dicho de otra manera, los últimos 2 meses, esto previo al parto, los 2 últimos meses de la gestación, se produce un rápido crecimiento fetal, ¿sí? O sea, crece 60% el peso de nacimiento. Imagínense, el peso del animal tiene esa 10, ¿cierto?, en los últimos 2 meses, ¿cierto?, en el mes 7, perdón, al terminar el mes 7, pesa 40, y los otros 60 lo hace, ¿cierto?, en 2 meses. Bien, ustedes lo conocen. Y por lo tanto, mayores demandas. Primera cosa, ¿sí? Y ustedes están adivinando posiblemente que cuando hablemos de terneros, vamos a ver que también los terneros que nacen, esa es otra tesis, los terneros que nacen en verano deberían tener menos peso que los terneros que nacen en primavera, o en otoño, o en invierno. ¿Sí? Entonces, hay mayor crecimiento fetal. Ojo, menos consumo de alimento. ¿Sí? Hay durante el periodo seco, y justamente para eso el periodo seco, ¿cierto?, para que se produzca, ¿cierto?, el recambio celular en el tejido mamario y el crecimiento mamario. Por lo tanto, un periodo súper importante también. Al mismo tiempo, hay, en ese periodo se produce este aumento del valor
balance energético, hay un problema de disfunción inmune, aumento de incidencia de enfermedades, ¿cierto? Acordémonos de eso, ¿cierto? Lo vimos también. Entonces, todos estos periodos que se ven acá están influenciados por el estrés por calor. Ahora, la vaca seca genera menos calor, en general, porque come menos, porque no produce leche. Pero de todas maneras, la temperatura crítica de la vaca seca, los animales se afectan igual, ¿cierto? Porque son animales que tienen también mayores requerimientos. No, de repente uno puede decir, oye, la vaca en lactancia, o sea, la vaca seca no es importante porque son animales que no producen leche, lo cual es cierto. Pero estos animales es importante protegerlos del calor, porque aún es cierto que producen menos calor, ¿cierto? Y es cierto que la temperatura crítica, como decía, la temperatura crítica de una vaca de lactancia puede ser 24 grados y para esta puede ser 26, tal vez 27 grados. Aun cuando ocurra esto, ¿cierto? La vaca seca, que normalmente las vacas secas son las que menos se protegen de las inclemencias ambientales y son las que menos, ¿cierto? Manejo tienen. En general, la vaca en lactancia se cuida harto, se alimenta bien, está cerca de la ordeña, ¿sí? Y la vaca, ¿cierto? Seca, en cualquier campo, en cualquier lechería, son animales marginales. O sea, que no tienen prioridad por la comida, que no tienen prioridad por espacio, que no tienen prioridad por cercanía a la lechería, que no tienen prioridad por nada. Entonces, es cierto que las vacas secas, ¿cierto? Son más resistentes, por decirlo así, al calor, pero por otro lado, son las que menos se cuidan del calor. ¿Cuál es el problema? Es que la vaca seca, ¿cierto? Es un periodo, como decíamos ahí, de crecimiento mamario, de preparación para la siguiente lactancia, por lo tanto, si esa vaca seca, ¿cierto? Está bajo estrés calórico, no se va a morir posiblemente, pero lo que viene después de la lactancia va a ser mucho peor. Y aquí viene eso, esto ilustra el punto, lo que les decía recién. Nuevamente, ¿sí? Estamos viendo entonces la temperatura ambiental, que es lo que se ve en las líneas, en comparación a la producción de leche. ¿De acuerdo? Que es lo que está en las barras. Las barras son diferentes años. Diferentes años dentro del mes de enero. Y vemos cierto nuevamente lo mismo en Estados Unidos, donde la temperatura ambiental es mínima en enero, ¿cierto? Que es pleno invierno. Comienza a aumentar progresivamente, ya es moderada, ¿cierto? Aquí estamos viendo los datos. En primavera, y es alta, ¿cierto? La mayor, según se vea usted, en julio y agosto. Son la mayor temperatura. Julio y agosto equivale a enero-febrero. Son 6 meses. En el hemisferio norte, en el hemisferio sur, que y después comienza a bajar ya en septiembre. Y aquí están las producciones de leche, ¿cierto? La producción de leche por vaca mensual. ¿Sí? Y ven ustedes, ¿cierto? Que la producción es máxima poco después de la temperatura mínima, y es mínima poco después de la temperatura máxima. O sea, la temperatura máxima está en julio y agosto, pero las producciones mínimas son en septiembre y octubre. ¿Sí? Porque hay un efecto donde no solo se afecta a la vaca, o sea, la que más se afecta no solo la vaca que está dando leche, sino aquella vaca que sufre su periodo seco en el periodo de máxima temperatura. Y claro, estas vacas que están secas en julio y agosto, ¿sí? Son vacas que paran en septiembre y octubre. Y, por eso, y que alcanzan su pico de leche más tarde. Y por lo tanto, las más bajas producciones de los rebaños en este tiempo están subiendo en esta zona, ¿cierto? Comienzan a subir de junio, agosto, septiembre, octubre, posiblemente la máxima producción son en diciembre, en enero, y después sigue bajando, y el mínimo de producción está como en abril y mayo. Y uno dice, oye, ¿por qué en abril tenemos la menor producción? En todas partes, en la mayoría de las lecherías. ¿Por qué la menor producción está en marzo, abril y mayo? ¿Cierto? Siendo que en marzo, abril y mayo no hace calor. ¿Sí? Bueno, hay una cosa de alimentación también, por las vacas, ¿cierto? Que deberían estar picando en marzo, abril y mayo, son aquellas vacas que parieron en diciembre y enero y febrero, y que hicieron su periodo seco en noviembre, diciembre, enero. ¿Sí? Esa es la razón. Y por lo tanto, y lo conversamos nosotros cuando hablamos de infraestructura, oye, ¿cuáles son los animales que más deben protegerse? Yo te esa vaca, la vaca que está pariendo, poquito más, poquito menos. Protegerse en todo sentido, como salud, como confort, como cosa, infraestructura, etc. Son aquellas vacas, ¿cierto?, que iniciaron su lactancia recién y aquellas que están por parir. Que normalmente son las vacas menos prioritarias en un rebaño. ¿Sí? Entonces, sobre producción y temperatura, por lo que les decía yo, podría haber un desfase de 2 meses. O sea, las vacas que van en 2 meses, ¿sí? O la menor temperatura se produce 2 meses después del mayor
mayor temperatura. Porque más el efecto directo, ¿cierto? Hoy día hace calor y hay menos consumo, hay un efecto indirecto del periodo seco. Animales, ¿cierto?, que sufrieron un periodo seco con estrés calórico, ¿cierto?, son animales que cuando tengan su producción, 2 meses, 3 meses después, ¿cierto?, van a ser menores. Entonces, el periodo seco es tan importante como el periodo como el periodo de lactancia. Y tal vez más importante, ¿eh? Porque lo que pasa en el periodo de lactancia posiblemente es una cosa que es más fácilmente reversible. O sea, la vaca que lleva, no sé, está en mitad de su lactancia, abajo 3 calóricos, baja su producción, ¿cierto? Pero ese animal usted lo mueve a la sombra o buscan forma de mitigar el efecto del efecto del calor, ese animal va a recuperar producción, más o menos. Pero un animal, ¿cierto?, que estuvo en periodo seco, y vamos a ver después algún ejemplo, ¿cierto?, que tuvo, ¿cierto?, un periodo seco con estrés calórico, ¿cierto?, y después el parto lo ponemos en un buen ambiente, va a dar menos leche de todas maneras, ¿sí? Ven acá, aquí hay varios estudios, cada par de barras muestra un estudio donde muestra diferencias, ¿cierto?, en animales que están bajo estrés calórico y animales, ¿cierto?, lo que está en la barra negra, que sufrieron enfriamiento. Y sufrieron enfriamiento, me refiero a que estuvieron, por ejemplo, con sombra, diferentes estudios, o sombra con aspersores, o aspersores con ventiladores, con ventilación. Y esto durante el periodo seco, ¿sí? Y después del periodo seco, ¿cierto?, los animales de los dos grupos los juntaron, ¿cierto?, y fueron a un ambiente común. Y la producción de leche en este estudio, Collier, esto en Florida, 26 grados, después sube a 27 y algo. Este estudio Wolfenson, estudio en Israel, de 37 más o menos grados, 37 que produjeron las vacas en lactancia, cuyo periodo seco fue bajo estrés calórico, dan, ¿cierto?, más o menos 4 litros menos, ¿cierto?, que animales, ¿cierto?, que su periodo seco lo hicieron con enfriamiento. Avendaño Rey, no sé qué no son estos de acá, Advin, este en Estados Unidos, de Amaral de Estados Unidos también, bueno, Tao en Florida, la Universidad de Florida. Tao, este es un chino que trabajaba harto en la Universidad de Florida. Sí, en general, ¿sí? En general, o no en general, en todos los casos que vemos acá, entonces, mitigar el calor de alguna forma durante el periodo seco tiene un efecto beneficioso en la lactancia posterior, ¿cierto?, independiente de las condiciones de esa lactancia. O sea, si comparamos animales que su periodo seco lo hacen con actividades de mitigación, ¿cierto?, su producción va a ser superior a aquellos animales que no tuvieron cierta actividad de mitigación del calor durante el periodo seco, independiente de las condiciones posteriores. ¿Sí? Por favor, yo no tengo reloj, no tengo mi teléfono, no tengo nada, no sé qué hora es. Si alguno de ustedes quiere hacer una pausa de algunos minutos, me avisa, ¿sí? Y si no, yo voy a seguir. ¿Qué otra cosa pasa en el periodo seco? ¿Sí? En el periodo seco decimos nosotros, ¿cierto?, que hay reestructuración o reposición o recambio del tejido mamario. Notablemente en hembras que paren por primera vez, ¿no? Ojo. Eso es lo que sí. Y por lo tanto, en ese periodo donde se está produciendo. Y otro efecto, entonces, además del menor consumo de alimentos, que durante el estrés por calor podría haber efectos del desarrollo mamario. Y en el siguiente estudio, que les muestro, ¿cierto?, se tomaron biopsias mamarias 20 días antes del parto, en el día 2 y 20 días después del parto para evaluar, ¿cierto?, la proliferación de células mamarias. Y aquí vemos nosotros vacas que tuvieron estrés calórico, ¿sí?, que es lo que está en las barras blancas, y vacas que tuvieron cooling. Cooling significa, ¿cierto?, que las enfriaron durante el periodo seco, que son las barras negras, oscuras. ¿Cierto? Y lo que están viendo, ¿cierto?, en tejidos del epitelio mamario y del estroma mamario, el panel superior, ¿cierto?, del epitelio mamario, el epitelio mamario, no el epitelio de la piel, sino el epitelio productor de leche, y en el estroma mamario, es decir, el tejido sostén. Esos dos tipos de tejidos, ¿cierto?, vieron entonces la proliferación de células, ya sea células productoras o células del estroma, y este es el total, la suma de los dos. Y ven, ¿cierto?, que la situación de estrés calórico, por ejemplo, al día 20 no hay diferencia en la proliferación de células. Al día 2 hay alguna diferencia, de mayor proliferación o menor división de células, o mayor producción de células o de tejido,
alrededor de 2 días, pero esto es que el mayor efecto es, bueno, cuando se está produciendo ese tejido, cuando hay mayor tasa, ¿cierto?, de proliferación, que es 20 días del parto, ¿sí? Y claro, estos animales, ¿cierto?, que se tomó esa muestra, 20 días antes del parto, se veía, ¿cierto?, que la proporción, como marcaje, ¿cierto?, de un determinado antígeno, que se ve acá, o de un determinado gen, quiero decir, ¿sí? Como se ve acá, ¿cierto?, la actividad seditoria es, en el caso del epitelio, aquí es 1, ¿cierto?, y esto se muestra como porcentaje del que se logra acá, el que se logra en el estrés calórico. Esto es 3 veces y media más, aquí alrededor de 3 veces más, y en total, claro, algo entre 3 y 3 veces y media más, ¿cierto?, de proliferación. ¿Qué les parece? Entonces, sí, el estrés por calor compromete el desarrollo mamario y disminuye la proliferación celular. Y por lo tanto, si tenemos vacas que están con estrés calórico durante el periodo seco, además de menos consumo de alimentos, la incomodidad de la ¿cierto?, son animales que al parto van a tener una glándula mamaria con menos capacidad celular de producir leche, ¿cierto? Con menos células, con menos células de tejido mamario. Y por lo tanto, con menor producción de leche durante toda la lactancia. ¿Sí? Ahora, hay estudios, no lo tengo aquí mostrado, muestran que ese efecto, si es en animales de primer parto, es un efecto permanente. O sea, animales, ¿cierto?, que tienen esto, son animales, ¿cierto?, en su primera lactancia van a ser animales que en su primera lactancia van a dar menos leche, pero también en las lactancias posteriores. ¿Sí? Porque hay un efecto ya permanente, ¿cierto?, en la formación del tejido mamario para la primera lactancia. El efecto más adelante es menos evidente, ¿sí? O sea, en la primera lactancia es mucho más evidente y después es menos evidente también porque hay otros factores, ¿sí? Pero eso queda marcado siempre. Vaya, vaya. Y aquí vemos entonces los estudios de este señor Tao, que es un gallo brillante, ¿cierto?, que está en la Universidad de Florida, donde muestra, ¿cierto?, la producción de leche en animales que tuvieron estrés calórico durante el secado y en animales que tuvieron CURD durante el secado, ¿sí? Entonces tuvieron 2 manejos diferentes durante el secado, con calor, sin calor, o digamos, con calor protegido del calor, y después estos animales tuvieron el parto y se juntaron todos en un mismo sistema, ¿sí? Y vean las producciones de leche durante toda la lactancia, está hablando de 5 o 6 litros menos. Y este estudio que está acá es también de la gente de la Universidad de Florida. Entonces aquí tuvieron 4 tratamientos. Uno donde a la vaca les dieron sombra, ¿sí? Donde les dieron sombra con ventilación y con aspersión, es decir, además la mojaban. Donde tuvieron un tercer tratamiento, donde tuvieron sombra 3 semanas del secado y la siguiente semana tuvieron enfriamiento, y otro al revés, donde tuvieron enfriamiento y después solamente sombra. ¿Sí? O sea, hay un grupo, el grupo CL, que es, ¿cierto?, un grupo, digamos, sin estrés calórico, y los otros grupos tuvieron sombra durante todo el estrés calórico o parcialmente protegidas. Todo esto comienza ahí durante el periodo seco, durante los 45 días del periodo seco. Se secaron 45 días. ¿Sí? Y como dice aquí, después del parto, todas las vacas estuvieron bajo el mismo manejo, bajo el mismo alojamiento, bajo las mismas condiciones, salvo que tuvieron diferencia. Ahí están las producciones de leche. ¿Sí? Durante, no sé, 150 días más o menos, ¿sí? Y ven ustedes, ¿cierto? Nuevamente, la producción de leche es mayor en el grupo CL. CL, cual significa sombra, ventilación, inversión, cooling en inglés. Son las que dieron mayor plus. Y la otra, ¿cierto?, con animales, ya sea que tuvieron solamente sombra y nada más, o con grados variables en tiempo, digo, de enfriamiento, las producciones de leche son más bajas. Estamos hablando de que estos animales llegan a un pico de más o menos 40 litros, 42 litros, y estos llegan a un pico de producción de 48 litros. Y después la producción sigue cambiando. Ustedes pónganle que en promedio hay, no sé, 2 litros, 3 litros. ¿Cuánto es 3 litros por un año? Son como 1000 litros de leche. 1000 litros de diferencia en producción de leche. 1000 litros de diferencia son 350 lucas. Más o menos. ¿Sí? Y multipliquen eso por, ¿cuánto es? 1000 vacas, la lechería donde está ya tiene 1600. 1000 vacas son 350 millones de pesos al año. Un montón de plata. ¿Sí? Por manejar el periodo seco. Puede tener esa diferencia. Si lo hacen en todas las vacas, ¿de acuerdo? ¿Sí? No está bien sacada porque, claro, esto solamente, debería ser solamente en el verano, y de los 1000 partos nosotros en el verano, pero no importa. Póngale 10 o 20 o 100 millones si quieren, en vez de 350. Sigue siendo harta plata.
Claro, y eso paga alguna infraestructura, ¿verdad? ¿Qué otros factores pueden influir en la producción de leche? Uno es que la gestación es más corta, ¿sí? La gestación se hace más corta. ¿Por qué? Porque hay menor llegada de sangre al ternero. ¿Y por qué hay menor llegada de sangre al ternero? Porque hay menor llegada de sangre en general, ¿cierto? Hay menor llegada de sangre en general, ¿cierto? A los órganos. Hay menor llegada de sangre al digestivo, hay menor llegada de sangre al útero y hay menor llegada de sangre al tejido mamario. Cuando hablábamos el otro día de confort de las vacas, decíamos, vacas que están echadas producen más leche, porque a mayor llegada de sangre del tejido mamario. 2 litros de leche más. ¿Sí? Vacas que están con calor están para más tiempo, lo vemos también. Y hay menor llegada de sangre al tejido mamario. Pero además de eso, hay menor llegada de tejido mamario porque, como estrategia, ¿cierto?, de mitigación del calor, lo que hacen los animales, lo que hacen todos, ¿cierto?, es hacer el flujo de sangre más periférico, y por eso van coloraditos, bueno, las personas. El flujo de sangre se hace más periférico. ¿Para qué? Para perder calor por conducción, ¿sí? Para perder mayor calor, ¿cierto? Acercar más el calor, ¿cierto? De aquí, los 39 grados, ¿cierto? Al aire, al ambiente, que puede tener 28, 26, bueno, 30. Por esa diferencia de calor, esa diferencia de temperaturas, quiero decir, ¿sí? Y por lo tanto, más sangre se hace periférica. Y por lo tanto, menos sangre al tejido mamario, menos producción, menos sangre al ternero, menos oxígeno, más hipoxia, y por lo tanto la gestación se acorta. El ternero, ¿cierto?, quiere salir antes, pero son más livianos también. Y por ahí ya empezaron a decir, perdí la tesita así, no me contestaba hace como 2 meses, no, menos un mes, ¿cierto? Solo queríamos hacer un estudio relativamente sencillo sobre ver pesos de terneros en diferentes épocas, si tuviera algunos efectos, ¿cierto?, sobre el peso de los terneros, entre otros, la temperatura. Bueno, y también dice que hay efectos sobre el metabolismo, y lo que muestra acá, ¿cierto?, y lo dice corto, lo que muestra aquí es consumo de alimentos, ¿sí? Muestra consumo de alimentos donde dice los animales que están con buena temperatura, o, perdón, que no tienen calor, son animales que tienen mayor consumo de alimentos, ¿sí? Pero lo voy a sacar, lo voy a pasar rápido, ¿cierto? Ya vimos esto sobre el consumo de alimentos. Dice que como efecto de la salud hay mayor incidencia de mastitis, y hay mayor incidencia de mastitis porque también se altera la función inmune. Permítanme ir un poquito más rápido de esto, antes de parar. Hay efectos sobre la función inmune, dice ahí, lo voy a leer, ¿cierto? Se afecta la calidad de calostro, disminuye la proliferación de linfocitos, disminuye la actividad de fagocitosis, disminuye la respuesta antígena. En resumen, animales se enferman más también, particularmente de cosas infecciosas, por ejemplo, mastitis, ¿sí? Entonces, hay un efecto sobre la hembra, pero también hay un efecto que dice ahí, afecta la cantidad y calidad del calostro. Y por lo tanto, lo que van a ver también es que, acuérdense, además que tienen animales que nacen antes, con vegetación más corta, y que tienen menor peso, ¿sí? Además, ciertos animales, ciertos son más susceptibles a enfermedades porque el calostro es de más mala calidad. Y esos animales tienen más capacidad disminuida de absorción de globulina. Y por lo tanto van a ver ustedes diciendo que terneros nacidos en verano, ¿sí?, en comparación con nacidos en invierno, son animales que, bueno, además de tener un menor peso, ¿sí?, son animales, ¿cierto?, que tienen un menor nivel de inmunoglobulina, y tienen mayor incidencia y hay mayor incidencia de enfermedades. Qué raro van a ser ustedes, porque a mí me dijeron que los animales se enfermaban más en el invierno, en la neumonía. Sí, eso es cierto, por ese efecto ambiental. Claro que en invierno hay menos temperatura, más humedad. Sí, puede ser. Pero ustedes logran el manejar el ambiente, ¿cierto? De forma que la densidad animal, etcétera, ¿cierto? Para que haya menos enfermedades respiratorias, y van a ver que, sobre todo las diarreas, son mucho más frecuentes en verano. Ya, oiga, ¿quieren parar un rato, no? Yo ni sé, ¿existe alguno de ustedes ahí o no? No hay nadie. Si no hay nadie, Igual, estamos conversando sobre hay efectos de salud, decimos también animales bajo calor tienen más enfermedad. Sobre reproducción, ¿sí?, en general, entonces, animales que que se secan en verano y que inician lactancia después del verano, ¿sí?, tienen fertilidad, decíamos nosotros, ¿cierto?, inferior a aquellos animales, ¿cierto?, que tienen
que se secan, ¿cierto? Por ejemplo, durante el invierno. Ahí está. Presenta, además del tema de producción. Y este es un estudio que hicimos hace harto tiempo, donde nosotros tomamos un montón de diseminaciones, como ven ahí ustedes, 1600 y tanto en vacas, ¿cierto? 400 más o menos en vaquilla, y veíamos, ¿cierto?, el efecto sobre la tasa de concepción de la temperatura máxima de ese día. O sea, hoy día hizo 34 grados, 33 grados, 30 grados, 20 grados, ¿cierto? Y veíamos, ¿cierto?, qué pasó con las vacas que se diseminaban ese día. Y vimos que en esta 1600, ¿cierto?, que la máxima fertilidad, ¿cierto?, con probabilidad de preñez, tasa de concepción, algo 36%, más o menos 37%, era máxima con temperatura de día 12 grados, ¿cierto?, y en la medida que la temperatura iba aumentando, la tasa de concepción era baja. Cuando la temperatura máxima ese día estaba sobre los 36 grados, la probabilidad de preñez era apenas un 20%. O sea, de 5 vacas que se inseminaron ese día, una sola que preñar. ¿Sí? Eso pasa. Eso es muy notorio, ¿cierto? Esto es en vacas. Si vemos lo mismo en vaquillas, ¿sí? Pero usted que en vaquillas no se da eso. Bueno, primero que los números de fertilidad, así como decíamos, ¿cierto?, que se movía algo en este caso entre 20 y 40%, ahí se mueve entre 60%, lo máximo, y 35% mínimo. Vean ustedes, ¿cierto?, que la temperatura mayor, ¿cierto?, perdón, la fertilidad mayor está a temperatura entre los 20, 25 grados Celsius, y comienza a bajar bruscamente después de los 28 grados. Aquí la cuestión es casi lineal, ¿cierto?, después con toda la temperatura, o sea, sobre 15 grados para adelante ya comienza a bajar, y aquí, ¿cierto?, la mayor baja se produce sobre más o menos los 25 grados. Bueno, sí, las vaquillas, ¿cierto?, hembras jóvenes que no están gestantes, por supuesto, se están inseminando, están gestantes, hembras que no están dando leche, ¿cierto?, con mayor razón, son animales urgentes mucho menos sensibles a los efectos del calor, se afectan mucho menos por la temperatura ambiental alta. Y de hecho, si ustedes ven en vaquillas, les afecta mucho más la temperatura baja. O sea, la fertilidad comienza a bajar bajo los que son 18 grados, 16 grados, y aquí la temperatura de vacas, o sea, la temperatura ambiental, igual, ¿cierto?, 10, 15 grados afecta a las vacas positivamente. Sí, lógicamente las vacas son más resistentes al frío que la vaquilla. Y aquí vemos, ¿cierto?, las tasas de concepción según rango de temperaturas, bajo 18 grados, 18 a 23 grados, y aquí tenemos, ¿cierto?, que bajo 18 grados la tasa de concepción 37%, re buena, sobre los 28 son los 30 grados, 25% apenas. Tenemos un efecto. Y así como se afecta la fertilidad, y claro, no hay tiempo para hablar sobre esto, ¿cierto? Pero claro, se afecta el desarrollo del ovocito, se afecta la calidad del embrión y una serie de cosas más, y hay menor llegada de sangre al útero. También se afecta al feto, por lo que decíamos, ¿cierto?, que tienen menos peso al nacimiento, o sea, aun cuando lo corrijamos por días de gestación, porque tienen menos días de gestación, pero si lo corrigió por días de gestación, también los pesos de nacimiento son menores, por menor llegada de sangre. Tienen menos peso al destete. Las ganancias de peso son iguales, pero donde pesaron menos al nacimiento, los pesos al destete son iguales, tienen menos alzada y tienen menos peso a la madre. Y aquí vemos varios estudios, más uno que le agregué últimamente, ¿cierto?, donde habla, veamos, vacas, ¿cierto?, donde dice el largo de gestación y el peso al ternero, ¿cierto?, en animales, ¿cierto?, que tuvieron estrés por calor, y animales controles, ¿sí? Aquí dice, por ejemplo, animales normales, la gestación, o sea, con estrés calor 274, animales controles, o sea, sin calor 278, 274, 277, 272, 276, y este último estudio, que tuvieron estrés calórico durante el secado, ¿cierto?, la gestación dura más o menos 3 días menos, entre 3 y 4 días menos de largo la gestación, que no es mucho en realidad, pero 3 a 4 días menos significa, ¿cierto?, que ese ternero, ¿cierto?, tuvo 3 a 4 días menos de crecimiento, que esa vaca tuvo 3 a 4 días menos de proliferación mamaria, y por lo tanto, ¿cierto?, son efectos nocivos. Si lo vemos aquí también, como peso al nacimiento, ven ustedes, ¿cierto?, que en general bajo estrés calórico hay diferencias de 3 kilos, de aquí 10 kilos, aquí de 5 kilos, de 5 kilos, de 5 o 6 kilos menos al nacimiento. Bastante, ¿sí? ¿Y por qué pesan menos? Como le digo, hay un efecto directo a la temperatura, hay menor consumo de energía materna, menos larga gestación, ¿cierto?, insuficiencia placentaria. Y por lo tanto, además de eso, decíamos nosotros, también tienen menor inmunidad, ¿sí? Lo voy a saltar esto. Para terminar, una parte donde habla del estrés calórico, que genera pérdidas importantes, donde dice un buen estimador es
el índice entre temperatura y humedad, donde hay efectos productivos y hay efectos del bienestar. Hay efectos de producción y muchos efectos sobre todo en el periodo seco, ya sea por producción, ya sea por enfermedad y ya sea por menor fertilidad posterior. O sea, posiblemente el periodo más importante es el periodo seco más que el periodo de lactancia. ¿Sí? El periodo de lactancia, ¿cierto? Se evidencia lo que ese animal, ¿cierto?, hizo durante la preparación para la lactancia, la preparación para esta cantidad. Y hablamos, ¿cierto?, rapidito, sobre, también hay efectos sobre la cría, respecto a peso, respecto a crecimiento, respecto a largo de la gestación y los niveles de inmunidad. O sea, hay efectos sobre la vaca y su producción y efectos sobre esa cría que nace también. ¿Sí? Y vamos a hablar ahora, y esto ya es bastante más corto, sobre algunas alternativas para reducir el efecto negativo de nuestro cuerpo. ¿Qué se hace, qué se ha hecho, qué se puede hacer? Y vamos a hablar, ¿cierto?, rápido de un autor interesante que es la mejora genética de la tolerancia al calor. Enseguida les muestro un par de ejemplos. Sobre cambios que se pueden hacer a nivel de nutrición. ¿Sí? Sobre mejora de control veterinario, que eso puede saltarse porque lo vimos antes. Sobre un cambio en instalaciones y manejo, yo diría. Y finalmente sobre método de enfriamiento. Esta cosa es relativamente rápida, como en un principio la parte de esta sesión, de esta clase, era más bien hablar de los efectos pero también quisimos al final agregarle algo sobre estrés por calor. Sobre la genética, hay varias cosas que se están haciendo muy útiles, muy interesantes, muy promisorias, ¿cierto? Una de las cosas es esta vaca Holstein que ven acá, que le llaman la raza o no, el Holstein Slick Hair. Slick significa animales que tienen pelo más corto y más liso. Y ustedes la ven y las tocan, son como suavecitas, así como digamos. Son vacas, como les digo, que tienen pelo más corto y más liso, y por lo tanto, ¿cierto?, son animales mucho más eficientes en disipar calor por conducción, ¿cierto?, contacto de la piel con el aire y por transpiración, la poca transpiración que los animales, las vacas no tienen mucha glándula sudoríparas, tienen, ¿cierto?, pero no tanto. ¿De dónde vienen estas? Vienen de razas criollas de Sudamérica, o sea, razas criollas descendientes de las razas originarias que trajeron los españoles en la parte de la zona América Central y Sudamérica. Es decir, hay algunas en Costa Rica, en Venezuela, en Colombia, que son estas razas, entre otras, una raza Cenepol y raza criollo. Entonces, a través de cruzamientos, ¿sí?, se han ido, ¿cierto?, adaptando introduciendo estos genes en la población Holstein. Pues claro, la idea es tener, oiga, vacas resistentes al calor, pero además que den leche. Entonces, claro, uno no le va a decir, oye, ponga entonces raza Brahma y saquen leche porque van a ser súper tolerantes al calor, pero no dan ni una gota de leche. O sí, van a dar muy poquita. Entonces, claro, al introducir esta variable, ¿cierto?, y hay todos los Holstein que transmiten este gen. ¿Cuál es la gracia? Que es un solo gen, aparentemente. Todavía no está claro porque algunos lo relacionan con retinol, con un gen que produce retinol, y otro relación con prolactina. Todavía no he identificado muy bien de qué es responsable ese gen, que hace que los animales sean más resistentes al calor. ¿Sí? Pero es un gen y es dominante. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Que si el gen es dominante, implica, ¿cierto?, que si ustedes usan un toro sobre esas vacas, toda la descendencia, ya sea porque todas deben ser heterocigotos, todas van a tener, ¿cierto?, el pelo corto y van a ser consecuentemente más resistentes al calor. Y aquí al lado entonces vemos, ¿cierto?, la comparación en producción de leche en dos grupos de vaca. En el grupo de vaca Holstein salvaje, o el tipo salvaje, el tipo nativo, y del tipo de vaca Holstein, ¿cierto?, que tiene este gen. Y ven las producciones de leche. Y aquí muestran las producciones de leche comparando, ¿cierto?, vacas que parieron en invierno y vacas que parieron en verano. Claro, y las vacas que parieron en invierno dan mayor producción de leche que las vacas que parieron, ¿cierto?, en primavera, verano. Se nota, ¿cierto? Aquí, ¿cierto?, que hay diferencia. Pero esa diferencia no se nota en este tipo de animales. En este tipo de animales no hay diferencia, ¿cierto? O hay muy leve, si ustedes quieren, entre animales, ¿cierto?, que tienen parto en primavera, verano, comparado con animales que tienen parto en otoño y invierno. ¿Sí? Es decir, no está baja. Ven ustedes, ¿cierto?, que aquí todos los animales llegan más o menos 40 litros, ¿cierto? Los de invierno y los de verano alcanzan a llegar a 40, pero aquí todos, ¿sí?, se acercan a los 40 litros. O sea, no se nota el efecto estacional en esta raza. Buena cosa, ¿sí? Re interesante gozarlo. ¿Qué otra cosa más se está haciendo en genética? Bueno,
tratar de incorporar genes, ¿cierto? De este subgrupo, esta subespecie, ¿cierto? Que es el Bos taurus indicus, o Bos indicus, como se decía antes. Usted sabe, ¿cierto? La raza Grama, la Indo-Brasil, la Santa Gertrudis y otras más. Que esas razas en general, ¿cierto? Son más tolerantes al calor. Y son más tolerantes al calor por varias cosas, ¿cierto? Son más eficientes en convertir alimentos, tienen, ¿cierto? Mayor número de glándulas sudoríparas por centímetro cuadrado de piel, y por lo tanto, ¿cierto? Son más eficientes en disipar calor a través de transpiración, de evaporación, y tienen además mayor superficie de intercambio, mayor superficie de piel, ¿cierto? Porque tienen más pliegues, ¿cierto? Tienen orejas más grandes, tienen pliegues, ¿cierto? Tienen la papada, tienen mayor cantidad de pliegues, ustedes lo conocen, ¿cierto? En la zona del pecho, o en el caso de los toros, el prepucio también. Entonces, claro, a medida que somos capaces de meter estos genes, que es perfectamente fácil lograrlo, si simplemente metemos toros Brahma, ¿no? Metemos toros de la raza Indo-Brasil, pero claro, el problema es que son animales de menor producción, por lo tanto, si esto tiene que ser a través de cruzas y retrocruzas, tratar de asimilarlo lo antes posible. ¿Qué otra cosa más se han hecho? Mutantes, ¿cierto? Con pelos colores claros. O sea, hoy día, por ejemplo, claro, los animales que más sufren calor son los animales de color negro. ¿Sí? O sea, esa vaca Holstein más tirada para negra comparada con la blanca, o más evidente, animales Angus. O sea, a veces aparecen las noticias. Reutilizar archivos, ¿no? Alguien está hablando ahí, queriendo utilizar un archivo. No sé. Comentarios, ¿no? ¿Dónde está esa El wea? historial de cambios es real. Tomás tenía el micrófono Yo sé abierto. que hay. Ayuda. Oiga, Tomás. Oiga, ¿me escucha Tomás o no? Oh, perdón. Acá estoy, perdón. Oiga, no sé qué está haciendo, pero si va a estar fuera de la clase y no pescando esta clase, por lo menos apague el micrófono. ¿Estamos? Tomás. ¿Me escuchó, no? Sí, lo siento, profesor, perdón. Ya, no hay problema. No, como te digo, sigue haciendo lo que está diciendo, si esta clase va a estar grabada de todas maneras. Pero eso que no sea tan evidente. No, es que me tuve que venir a... Ay, perdón. Ay, no sé qué hice. Ya. A veces sale la noticia, por lo menos de la cosa agrícola, ¿cierto? Que en las olas de calor en Estados Unidos se mueren 8, 10, 20, 50 novillos. ¿Sí? Los pobres novillos la pasan re mal, son animales que tienen altas tasas de crecimiento y que no tienen las condiciones de manejo y de bienestar necesariamente que tienen las vacas lecheras. ¿Sí? Son un negocio menos rentable, hoy día sí, pero menos rentable y por lo tanto la importancia en la infraestructura es re poca comparada con las vacas de leche. ¿Sí? Y lo que pasa más frecuentemente es que se mueren novillos y que se mueren angus. ¿Y por qué? Por la piel negra. Entonces, algunas alternativas son, ¿cierto? Piel o pelo de colores blancos. No es tema de la clase, por lo tanto, claro, no tengo fotos de angus blanco, pero son angus, simplemente son de un color, no son blancos la sino son un color como ocre, café claro. En la raza angus también se ha incorporado los criterios, ¿cierto? De selección de toro, la presión pulmonar. ¿Cuánto aumenta la presión pulmonar? La presión sanguínea pulmonar. ¿Sí? Que animales que se mueren de calor son animales, ¿cierto? Que tienen más alta presión, que no logran manejar el alza de presión que se produce con el calor, ¿cierto? Y está la posibilidad, entonces, en los catálogos de los toros ahora, está esa característica, o sea, los animales se han muestrado, ya sea por progenio o sea genómicamente, por esa característica es posible seleccionar. En la vaca Holstein también, ¿cierto? Y posiblemente lo conversaron con el profesor Luco tiempo atrás en la selección de toros, también está la selección por eficiencia de alimentación, que es esto no es calor, sino que simplemente cuán eficientes son los animales en convertir alimentos en leche. ¿De acuerdo? Y bueno, los animales que son más eficientes en convertir alimentos en leche son animales, ¿cierto?, que sufren menos por este calor. Y lo otro es la selección por tamaño del cuerpo, que es una selección relativamente fácil en el sentido que es una característica que responde muy bien a la selección. Al principio yo lo decía, ¿cierto?, que animales más grandes, que tienen un mayor índice, ¿cierto?, de masa corporal, son animales, ¿cierto?, que tienen mayor dificultad en intercambiar calor, ¿cierto?, o sea, tienen menor superficie en relación al volumen de su cuerpo. A diferencia de animales más pequeños. Entonces, claro, seleccionar, lo cual no es difícil en términos de respuesta, ¿sí? Para vacas, ¿cierto?, que den alta leche, pero que sean más chicas, tienen la ventaja que son mejores, ¿cierto?, en disipar calor y al mismo tiempo, bueno, lógicamente, comen menos, tienen menos requerimiento de mantención y si comen menos también tienen menos residuos, menos orina,
menos feca, y tienen menos dificultades para caber en una sala de ordeña o caber dentro de los cubículos, y podemos usar menos, ¿cierto? Son animales, ¿cierto?, que ocupan menos espacio en general. Por lo tanto, claro, también es una alternativa de selección, ¿cierto?, manejo genético. En alimentación, vean ustedes, ¿cierto?, lo que estoy haciendo buena parte de la mañana. Estos datos que están acá son de un programa de alimentación que está acá, NDS Profesional, ¿cierto? Da lo mismo, cualquier programa de alimentación que ustedes, ¿cierto?, ponen supuestos, ¿cierto? Yo digo, yo quiero una vaca, en este caso, que yo quiero alimentarla para que me dé 49 litros de leche, o que me dé, ¿cierto?, cuánto necesita para 49 litros de leche, ¿cierto? Y yo asumí, me dice, oye, ¿y qué temperatura hay? 22 grados. ¿Y qué humedad? 60%. ¿Sí? Y con esos supuestos, me dijo, este animal está en un índice de temperatura humedad 69, ¿sí? Y está, ¿cierto? Ahí me marca el reloj, ¿cierto?, que está como entrando estrés moderado, pero muy bajito, y me asume un consumo de alimento de 27 kilos. Dice, mira, este animal, con estas características que usted le dio, de producción, de tamaño, de número de lactancia y un montón de cosas más, ¿cierto? Este animal debería comerse 27 kilos. ¿Sí? Y yo hice la ración, ¿cierto? Y con esa ración yo lleno mi requerimiento al 100%. Al 100% por energía y al 100% por proteína. Y yo le pedí 49 litros y me dice, mira, aquí te da 49,05 y aquí 48,97. O sea, súper balanceada, a 100%. ¿Sí? En la siguiente diapositiva, yo le voy a mostrar lo que pasó cuando yo cambié simplemente, esta parte de acá, ¿cierto?, la temperatura, y la llevé de 22 grados a 28 grados, con la misma humedad. ¿Sí? Y cuando yo llevo de 22 a 28% de humedad, a 28%, me dice, bueno, ya el índice, ¿cierto?, que estaba en 60 y algo, 61 creo que era, me cambia ahora, ¿cierto?, a 77, y estaba que están bajo estrés moderado. Y el consumo de alimentos, que me lo estimaba voy a volver, perdón, a 27, casi 27 kilos y medio, este animal me dice, ya no es capaz de comerse 27 kilos y medio, sino medio kilo menos de materia. ¿Sí? Y con la misma ración que estaba dándole yo, esa misma ración que le estaba dando, me dice, mira, usted antes tenía, ¿cierto?, cumplido al 100%, ahora esta misma ración, sin hacer ningún cambio, o sea, la vaca comiendo lo mismo, pero solamente con 28 grados en vez de 22, me dice, ya no me da al 100%, sino me da a 97,8. Es decir, en vez de 49 litros, la vaca por energía me va a dar 47 litros y medio, me va a dar 1,5 litros menos. ¿Por qué razón? Por el solo hecho de que cambió la temperatura, de que aumentó la temperatura, y por lo tanto usted tiene mayores requerimientos de mantención. ¿Sí? Y por lo tanto yo debo ajustar la ración en verano. O sea, si quiero mantener la producción de leche, tengo que ajustar la ración. Ahora, el problema es que tengo que ajustar la ración si tengo que meterle más energía. Pero antes metía más energía en 27 kilos y medio, y ahora tengo que meter más energía en 27 kilos nomás. Y por lo tanto la ración tiene que ser más densa. No es fácil, ¿sí? O sea, no es fácil que en menos kilos usted meta más energía. Y por lo tanto, ¿sí?, los cambios que se producen en este momento es que el requerimiento de energía aumenta, porque aumenta el requerimiento de mantención. ¿Sí? Aumenta porque también hay mayor requerimiento de algunos minerales. Fíjese usted que tienen en común eso, el potasio, el magnesio y el sodio, que son cationes. ¿Sí? Aumenta el requerimiento de potasio y que además son muy ricos en la saliva. ¿Sí? Y se pierde mucha saliva. Litros de saliva. Y el problema es que cuando se pierden ¿cómo se llama? Estos potasio, magnesio y sodio están en forma de buffer, están en forma de carbonato de potasio, de óxido de magnesio o de bicarbonato de sodio. Cada uno de ellos, ¿sí?, respectivamente. Por lo tanto, estoy perdiendo buffers. Y si tengo pocos buffers, voy a tener mayor acidez, mayor grado de acidez. El otro cambio es que tengo que meter la ración en menos kilos y hay menor actividad de rumen y activación, por lo tanto, hay que hacer ajuste. Y aquí ven algunos consejos de ajuste de alimentación. ¿Sí? Primero, ojo con lo que les decía, ¿cierto?, el incremento calórico de los nutrientes, que el calor de metabolización. Decíamos que insumos altos en fibra producen mucho calor, insumos, ¿cierto?, de poca fibra o muy concentrados como la grasa producen bajo incremento calórico. O sea, comer grasa produce menos incremento calórico que producir fibra, a un equivalente, a un equivalente, lógicamente. Porque por un gramo de grasa tiene más energía
por gramo de fibra. O sea, para ser equivalente, ¿cierto? Tenía que dar mucha fibra para igualar la cantidad. Entonces, vamos a bajar el aporte de fibra para producir menos calor. Vamos, consecuentemente, a aumentar la cantidad de concentrado, posiblemente más almidón, ¿sí? Más maíz, posiblemente proteína de mejor calidad, soya, forraje de mejor calidad, aumentar las fuentes de grasa, ¿cierto? Que hay energía concentrada y con poca producción de calor, ¿cierto? La recomendación lo conversaron con la doctora Morales, nomás un 5 o 7% del total de la ración, de la materia seca de la ración, ¿sí? Ahora, ojo, entonces, si yo normalmente, ¿cierto? Les bajo la fibra y les subo el almidón, si les bajo la fibra y les subo la energía, ¿cierto? Donde más encima están perdiendo buffers, están perdiendo cationes, ¿cierto? Hay un mayor riesgo de acidosis, y efectivamente puede pasar así. Va a aumentar la acidosis clínica en el rebaño, o la acidosis clínica al menos en el rebaño, y por lo tanto tengo que jugarme con eso, y posiblemente voy a tener que agregar el aporte de buffer en la ración. Por ejemplo, normalmente el bicarbonato de sodio está recomendado a 1% de la ración, o sea, en esta ración de 27 kilos, estamos hablando de materia seca, debería darle 0,27 kilos de bicarbonato de sodio, 270 gramos. Entonces yo me movería con un mínimo 270 y podría llegar hasta el 10% más, tal vez hasta 300 gramos, un poquito más incluso. ¿Sí? Además, como un insumo barato. ¿No? Y por lo tanto, también tiene que aumentar el aporte de sodio, potasio, magnesio. Además, el bicarbonato de sodio como buffer, además, ¿cierto? Ajustar por la pérdida, por la mayor pérdida de... No es como aumenta los requerimientos, o sea, aumenta los requerimientos porque hay mayor pérdida de sodio, potasio, magnesio. ¿Sí? El sodio es re fácil. Cloruro de sodio, re barato. El potasio puede ser carbonato de potasio, ¿m? Y hay otros insumos que son ricos en potasio. La melaza, por ejemplo, es muy rica en potasio. La paja, el trigo también, pero es mucha fibra, así que no. La alfalfa es rica en potasio. Por lo tanto, una alfalfa de buena calidad también. Magnesio también. Y mejorar el balance cation-anión en la ración. También están algunos aditivos, ¿sí? Como decíamos, dentro de los aditivos, el óxido de magnesio, el carbonato de potasio, el bicarbonato de sodio. Hay harto estudio, o no harto, pero relativamente no estudios con algunas levaduras. Las levaduras en general, ¿cierto? Y lo conversaron con la doctora. La levadura en general, ¿cierto? Mejora la digestión de la fibra, disminuye la aparición de pH. Pero hay algunas levaduras, particularmente estudios con Aspergillus oryzae, que está aquí, lo muestro acá porque este es el producto, ¿cómo se llama? El que está aquí en Chile, que no hay mucho, y por eso muestro de esta empresa. La otra tiene otro aspergillus y tiene lactobacillus y una serie de cosas. También hay estudios sobre niacina y cromo. Niacina sería, y el cromo, siento que tendrían a nivel metabólico, no sé exactamente. Ahora sí, la última frase es importante, es re importante los cambios de alimentación, pero no hay que olvidar no sé si el nutriente es una cosa principal que el agua. Dentro de las otras cosas, ¿cierto? Ya terminando, ¿cierto? Ahí decíamos que hay que ser mejor en instalaciones, ¿cierto? Y mejor en el manejo. ¿Qué vamos a hacer en instalaciones y manejo de densidad de animales? Esto es un patio de espera con muchas. Y por lo tanto, voy a darle más espacio a los animales, voy a hacer un grupo más chico, voy a tratar de mejorar, ¿cierto? A lo mejor en este lugar mejorar a lo mejor la ventilación, mejorar la presión. Claro, si hay un lugar donde debe privilegiarse, ¿cierto? Que es prioritario para alguna mitigación de calor, son estas zonas donde los animales se juntan mucho. Mejorar la ventilación, ¿cierto? Tal vez techos, ¿cierto? Subir los techos, eliminar ciertos obstáculos que hay. Súper importante el agua. Y le digo al tiro aquí, ¿cierto? El asterisco dice, mire, un animal se come se toma entre 100 y 120 litros de agua por día. Sin contar el agua metabólica, sin contar el agua de los alimentos. En una oración que ese animal se come, decíamos nosotros, 29 kilos de materia seca o 27 kilos de materia seca, si la ración tiene 50% de materia seca, más o menos la mezcla de todo, está diciendo se come 27 kilos de materia seca y 27 kilos de agua, o sea, ella tiene 27 litros de agua por la sola ración. Pero además de eso, necesita un consumo de 100 litros de agua o 120 litros de agua, varía lógicamente según la producción y la temperatura ambiental, al día, un montón. ¿Sí? Y si estamos hablando de 100 litros de agua y tienen 1000 vacas, estamos hablando de 100.000 litros de agua que consumen esos animales, una brutalidad de agua. ¿Qué características tiene que tener el agua? La primera cosa, que esté disponible todo el día, siempre. Lo segundo, en cantidad suficiente.
Lo tercero, buena calidad, agua limpia. Y lo tercero, ojalá agua fría. ¿Sí? Fría dentro de lo posible, tal vez muy difícil meterle hielo al agua, pero sí más posible a lo mejor que ese bebedero que está al sol, ¿cierto? Lo pongamos a la sombra. O que en vez de tener un bebedero así grande, muy grande, y lo conversamos de la infraestructura, un bebedero, ¿cierto? Donde el agua, ¿cierto? Se mueve poco, porque es muy grande, tal vez tener un bebedero chiquitito donde, ¿cierto? El agua se la toma y se llena rápidamente. Con agua de pozo, por ejemplo, y hay mayor circulación de agua. Y con eso contribuimos a menor temperatura y a mayor limpieza también. ¿Dónde van los bebederos? Ya lo conversamos, ¿cierto? Por eso no voy a entrar en mucho detalle en zonas de alta aglomeración, en los patios de espera, sobre todo en este lugar, por ejemplo, ¿cierto? Es fundamental un bebedero. Y a la salida de la ordeña, otro bebedero. Y a la entrada del corral, otro bebedero. En todas partes de bebedero. ¿Sí? ¿Cuánto huele? Hablamos la otra vez, 10 centímetros por vaca, más o menos. Sí, aquí vemos, ¿cierto? Un lugar donde hay poca protección. Aquí, dentro de las instalaciones, lo más importante son el agua y el sombra. Podemos hablar de techo, ¿cierto? Podemos hablar de obstáculos, podemos hablar de una cosa, pero lo más importante es agua, que conversamos, y dar sombra, proveer de sombra. Aquí, ¿cierto? Hay altos árboles, pero claro, lógicamente están fuera. Si está dentro del corral, debería estar súper protegido, si no, acá se lo comen. Pero aquí es importante la sombra, ¿cierto? Súper importante la sombra. ¿Cierto? La más importante es la sombra natural. Claro, en lo posible sombra natural, que es más fresca, ¿cierto? Fácil, estéticamente muy bonita, ¿cierto? Aquí vemos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto? De un pasillo, un patio alimentado, un pasillo donde circula la vaca, donde tiene súper buena sombra de árboles, ¿sí? Entonces, ¿los árboles son importantes? Sí, son importantes los árboles. Esta foto me la mandó un amigo puntariano donde me dijo, mira, aquí tenemos un nuevo árbol que también promete, ¿cierto?, dar mucha sombra y mucho crecimiento. Y me dijo que lo conversara, ¿cierto?, que lo planteara. Y ahí está. Esta se ve harto ordinaria la sombra, pero es sombra, ¿sí? No es lo mismo que un árbol. Y es una sombra bien picante, ¿cierto?, perdonando la expresión, pero posiblemente, ¿cierto?, para los animales estar bajo esa sombra es mucho mejor que estar fuera de ella, ¿cierto? Y la temperatura, si ustedes toman un termómetro acá, y después caminan con ese mismo termómetro y se ponen aquí bajo la sombra y van a encontrar enseguida, dependiendo de la hora del día, que pueden haber 3, 5, 6 grados de diferencia, ¿sí? Se siente bastante. Aquí, ¿cierto?, estaba solamente el área donde las vacas se echaban, ¿cierto?, el área de cubículos bajo sombra, y aquí, ¿cierto?, se agregó, en este caso, sombra también el área donde los animales se comen. Sí, lo importante también, ¿cierto?, atraer a los animales a que vayan a comer. Y estamos con calor, con bajo consumo de alimentos, hay que hacer atractivo para los animales que se paren, ¿cierto?, de su cubículo y vayan a comer, y aquí se puso sombra. Y aquí, con mayor razón, ver ustedes, ¿cierto?, esto es un ideal, ¿cierto?, techo muy alto, estamos hablando aquí de, no sé, 7 metros a lo mejor de altura, donde el área de sombra y el área de descanso de los animales está, bueno, el área de comida, ¿cierto?, y el área de sombra de descanso de los animales está bajo sombra siempre, ¿cierto? Buena cosa, con buena ventilación, pues son techos altos, los techos, en muchos casos ustedes ven techos que no son más de 2, 3 metros, entonces claro, ahí hay muy poca circulación de aire, pero aquí sí, es una situación muy buena. Y aquí una sombra parcial, no sé dónde aparecería. Y finalmente, enfriar, ¿sí? Enfriar. Además de eso, ¿cierto?, además de la sombra, que es una cosa relativamente pasiva, el enfriar activamente. Primera cosa, lógicamente, como dice ahí, es permanentemente el agua. Pero después, ¿cierto?, otra forma de enfriar es tratar, ¿cierto?, de mover aire a través de ventilación. Y tratar, ¿cierto?, de mejorar la conducción de calor, la transferencia de calor, a través de mojar a las vacas, ¿sí? O las personas. Ahora sí, la mejor combinación es las dos cosas. Es decir, mojar a las vacas y después de eso, ¿cierto?, un chorro de aire, ¿sí? Y ustedes, ¿cierto?, posiblemente han estado, ¿cierto?, en situaciones, mi idea, cuando uno va a la playa y sale del agua y donde el agua está súper cómodo, rico, ¿cierto?, y sale del agua y corre un poquito de viento y hace mucho frío. Claro, por esa agua que se está evaporando de la piel, el pasar el agua, ¿cierto?, del líquido a vapor, ¿cierto?, produce un gran incremento, ¿cierto?, produce una gran demanda de energía, le roba mucho calor, ¿de acuerdo? Entonces, sí, el agua, ¿cierto?, es muy buen conductor de ese. Entonces, una vaca, ¿cierto?, mojada, o un individuo, ¿cierto?, mojado, pierde más calor que ese individuo con aire, con aire a la misma temperatura. El aire es muy mal conductor de temperatura, ¿sí? Y siempre mi amigo decía el mismo ejemplo, este otro brasileño decía,
Oye, decía, tú pones la cerveza en el refrigerador a 10 grados Celsius y no se enfría tan rápido que si tú pones la cerveza en el agua a 10 grados Celsius. Mucho más rápido se enfría, ¿sí? Se transfiere mucho más rápido el calor del agua fría a la cerveza. Y queda, ya. Ponemos con la clase. La mejor combinación entonces es esa. Es mojar y frío después, o aire después, mover aire. Dicen incorporar vacas secas y incorporar vaquillas también, idealmente. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de aspersores. Esto pareció lo del metro, que ven ustedes, ¿cierto? Aspersores, ¿cierto? Estos son vacas en área de espera, ¿sí? Donde, en este caso, la casa se acercó a la foto, ahí a donde está el ventilador con agua fría. Y aquí tenemos aspersores, ¿sí? Vean ustedes, ¿cierto? Donde estas vacas, ¿cierto? Profe, Sí, cuéntenme. Dígame. ¿cómo era el concepto entonces? Que el agua absorbe mejor la temperatura que el Sí, aire. conduce mejor la temperatura. O sea, Conduce mejor la temperatura. claro, si esa vaca tiene en el cuerpo, la superficie del cuerpo, da lo mismo, la cantidad de calor, transferir ese calor, ¿cierto?, a un cuerpo de menor calor, sea el aire, sea el agua, ¿cierto? El agua la transmite mucho mejor, transfiere el calor mucho más rápido. ¿Sí? Ya, Entonces tú vas a perfecto. perder calor, una vaca va a perder calor, pues yo voy a perder calor, por ejemplo, ¿cierto? Mojado mucho más rápido, y por eso paso frío, ¿cierto? Cuando me mojo y salgo que si, en un ambiente cualquiera, ¿cierto? Si estoy mojado, que si estoy frío. Aun cuando sea el agua tibia, ¿sí? Esa es la cosa. Entonces, el ideal es combinar las dos cosas. Entonces, claro, que el individuo se moje y al mismo tiempo hacer evaporarse esa agua a través de la ventilación. Entonces, el aspersor ideal entonces es que sea, primera cosa, gota grande donde no quede esta mini gota, que es lo que pasa acá. Aquí es una gota muy pequeñita, ¿sí? Es como una nube que forma una capa de agua que no penetra hacia la célula. O sea, es como un aislador de calor, ¿sí? Es mucho mejor este caso donde la vaca, cuando ustedes sienten las dos fotos, la vaca se moja, ¿no? Se moja la piel. No es una gota que queda solamente a nivel del pelo, que en este micro nebulizador, sino que lo moja. Pero además es ciclo corto, como les decía. Es decir, esto que está acá, ¿cierto? No permanentemente, sino que darle un ciclo de, por ejemplo, 1 minuto. 1 minuto de agua, se corta el agua. Y después el aire, ya sea el aire del movimiento del aire normal, un ventilador, ¿cierto?, va a acelerar este proceso de pérdida de calor. Y después de 10 minutos o 5 minutos, lo que sea, 10 minutos, otro golpe de agua. ¿Sí? Aquí también viendo lo mismo un poquito. Fíjense una cosa importante, la altura de los aspersores. El aspersor debe estar un poquito por sobre la vaca, y que, claro, el agua tiene que ser suficiente y que no moje el área de descanso. Porque, claro, si está mojada el área de descanso, está resfriado, pero se va a enfermar de mastitis porque van a estar echadas sobre el barro. Y aquí ven mejor, en realidad, la altura de los aspersores tiene que estar más o menos 20 centímetros por sobre la cruz de las vacas. En algunos casos, dicen, las vacas lo van a molestar, entonces lo ponemos arriba, y lo molestan arriba, que pasan dos cosas. Uno, que el agua se pierde porque se la bota el aire, lo bota el viento. O lo otro, ¿cierto?, es que no alcanza a llegar, porque entre el viento y la evaporación es muy poca lo que le llega a los animales. Tiene que estar muy cerquita a los animales. Fin. En resumen, el estrés por calor es más importante que antes. ¿Y por qué? O sea, los efectos por el estrés calórico, lógicamente, son los mismos siempre. Pero siempre, hoy día hablamos más de estrés calórico, porque, como les decía, las vacas se mueven a zonas calurosas porque hace más calor, ¿cierto? Producto de la actividad humana, hace más calor, y los animales, ¿cierto?, producen más calor por su mayor producción. Entonces, es un tema. Donde hay efectos que son en el bienestar y económico, en ese orden. Pero bueno, son muy relacionados los dos. Hay efectos importantes primero porque tienen calores desagradables, ¿sí? Pero si eso no le importará a alguien, al productor, decirle, mire, además estos animales, ya lo vimos, tienen efectos sobre el consumo, sobre la producción, etc. Producen muchas pérdidas. Hablábamos hicimos recién un par de ejemplos con pérdida económica o con ganancia económica. Tercero, que todos los animales de la lechería son susceptibles. Lógicamente son más susceptibles aquellos animales que producen más calor, ¿sí? La vaca en lactancia. Pero también ese animal que está cerca del parto, o también ese animal, ¿cierto?, que está en crecimiento, son en menor grado susceptibles, pero también la pasan más cuando hace calor. Y por lo tanto, lógicamente no van a ser los más prioritarios, pero la sombra debería ser para todos los animales del predio y no para unos pocos, ¿sí? Hay efectos sobre consumo de alimentos, hay sobre producción, sobre fertilidad, sobre
episodios durante la gestación son enfermedad sobre, ¿cierto?, salud de las crías. Y por lo tanto, es importante, ¿cierto?, estimar el impacto y tomar medidas. Primero, ¿cierto?, darse cuenta y el estrés calórico. No siempre es fácil convencer a los dueños, porque dicen, oye, pues a esta hora está rica la temperatura. No, pero está que imagínense que es un atleta, pues, imagínense que usted si estuviera corriendo ahí, y al sol, me decía, porque estamos a la sombra nosotros. Pero imagínense esta vaca que está produciendo leche, está haciendo lo mismo si usted estuviera corriendo. Entonces ya no es tan agradable. ¿Sí? Ahora hay que tener cuidado con los dueños como uno los trata así. Pero sí, como le digo, podemos comparar producciones invierno-verano, podemos ver salud de invierno-verano, podemos ver tasa de concepción invierno-verano y darnos cuenta que hay un problema. Y tomar medidas, por supuesto. Como cosa de mitigación, conversamos nosotros de manejo, hacer grupos chicos, por ejemplo, cuidarse en la sala, sobre instalaciones, qué hacer con instalaciones, techo alto, ventilación, etcétera. Bebedero, súper importante. El agua, yo diría, más importante, la primera cosa. Claro, oye, ¿pongo ventilador o pongo, qué sé yo, aspersores? Dele agua primero y sombra. Agua, sombra, ventilación, aspersión, tal vez es el orden. Alimentación, conversaron de maniobras de alimentación, ¿sí? O sea, cosas que ¿cierto?, cambian un poco la fisiología digestiva, cambian los requerimientos, hay menos consumo de alimentos, hay mayor necesidad de energía, hay mayor pérdida de buffers, y por lo tanto hay que adaptarse a eso. Y hay claves del enfriamiento también. Y lo otro, un campo relativamente nuevo, ¿cierto? Es que también, ¿cierto?, dentro de la selección de toros, ustedes lo conversaron con el profesor Luco, y decían, miren, en la selección de toros hay tanta cosa, hay tantos criterios para hacer vacas más eficientes, más económicas, mejor productoras, etcétera, etcétera. También, ¿cierto?, está la posibilidad, ¿cierto?, de dentro de sus criterios de selección o dentro de su índice de selección, incorporar, ¿cierto?, alguna selección por la tolerancia para el calor, donde, como digo, ya hay raza especializada o razas más tolerantes que otras. Eso les va a servir. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya. Ahí lo dejo entonces. Y si es que tienen alguna consulta que hacer o algo que comentar o algo que se les ocurra decir, ¿cierto? No tengo problema en que conversemos. Y si no tienen problema ni consulta ni nada que decir o comentar, me despido, ¿cierto? En esta última sesión, bueno, pues me van a ver por un par de preguntas que voy a tener que hacer en esta clase.